Nuestra historia arranca con una mujer chillando mientras el narrador nos cuenta que hay gente en este mundo con tan mala pata que no te queda de otra más que sentir lástima. Vemos que esta mujer intentaba pelarse de un monstruo bien bizarro, con un montón de brazos que andaba despachándose a otros humanos. El narrador dice que Kang-Sam era uno de esos pobres diablos, y de repente, la escena cambia a un morrito viendo las noticias sobre los ataques. Ahí nos enteramos que los papás de Kang-San también se petatearon, mientras iban de camino a recogerlo de la escuela. Y por si esa desgracia no fuera suficiente, sus parientes no solo le bajaron toda la herencia que le tocaba, sino que también abandonaron al chamaco en la calle, para que viviera como huérfano. Pero la calle le forjó al niño una determinación que ni te cuento, obligándose a tragar hasta comida echada a perder para sobrevivir. Poco a poco consiguió una chamba y se puso a estudiar como desquiciado, durmiendo apenas 4 horas al día entre el jale y la escuela. Era muy talentoso y chambeador, pero el destino siempre fue un desgraciado. Y nunca le dio ni una pizca de suerte a nuestro salado prota. Una racha de calamidades le cayó encima. Cuando fue a hacer un examen se le reventó el apéndice y tuvo que mandarlo al diablo. Intentó presentar otra prueba, pero el camión en el que iba se volcó a medio camino y terminó llegando tarde, perdiéndose el examen. Otro día cualquiera, estaba por salir de casa cuando una bici se cayó y de alguna forma le atoró la puerta, dejándolo encerrado y haciéndole faltar a clases. Aunque le echaba todas las ganas, un montón de incidentes así de desafortunados le seguían pasando, llevando al protagonista a una vida de puros fracasos. Estaba a punto de rendirse con eso de ser cazador o tener un trabajo decente, pero aún le quedaba una última esperanza. Si todo lo demás salía mal, esa esperanza era el despertar. Hay personas que son elegidas por los dioses, que nacen con talentos dormidos, y al cumplir 20 años, esos talentos despiertan. El despertar era medio camino para volverse un cazador, y por eso Khan siempre entrenaba hasta el cansancio para fortalecer su cuerpo para el día de su despertar. Pero parece que ni eso le funcionó al pobrecito, porque el día del examen para definir su rango de cazador, recibió un rango F, el más bajo de todos. El examinador le explicó que no tenía ni una sola habilidad y que si hay un 1% de gente con talento natural que llega a la cima, el protagonista sería parte del 1% que está por debajo hasta de los peores. Para colmo de males, el examinador hasta soltó una risita por la situación y aunque se disculpó, todo eso le rompió el espíritu al protagonista. Después de todo eso, el tiempo pasó, y la historia salta al presente, donde el prota ya tiene 25 años. Ves a una criatura tipo lobo atacando al prota, quien intenta defenderse con su escudo. Su esfuerzo por bloquear el ataque es tan brutal, que hasta termina rompiéndose un brazo en el intento. La criatura se le lanza encima, con furia en los ojos, lista para acabarlo a mordidas. Pero el protagonista agarra las patas del lobo y lo mira con determinación, demostrando que no se va a rendir tan fácil. Le agarra el brazo a la criatura y la voltea para intentar desequilibrar al lobo, y justo cuando va cayendo, el protagonista le planta un rodillazo sólido justo en el hocico. La criatura entonces se estrella violentamente contra el suelo, llevándose todo de corbata en el camino. El prota entonces mira a alguien y le ruega que use su magia de una buena vez, por el amor de Dios, porque la cosa se le está poniendo fea. Esta persona comienza a cargar una bola de fuego y llama al prota su escudo de carne, diciéndole que aguante vara porque sigue juntando su magia. Kane se da cuenta que ya se metió en la boca del lobo, explica que armó equipo con ese mago y otro tanque, pero ya se arrepiente hasta de haber nacido. Están hasta el cuello de enemigos y al otro tanque ya le mocharon un brazo en medio de todo este desmadre. Y para acabarla de fregar, el mago que se supone debería estar lanzando hechizos para madrear a los monstruos, por alguna pinche razón, no está haciendo bien su chamba. Estas criaturas con cara de lobo se llaman Gnolls, y aunque no son monstruos tan fuertes, un mago de rango F a duras penas puede con 2 de ellos sin ayuda. Y encima vemos que uno de los Gnolls ya se está poniendo de pie otra vez. Mientras el prota cacha que casi lo matan solo para cansar al bicho, es cuando el mago por fin deja de hacerse menso y termina de cargar su hechizo, gritándole al protagonista que se haga a un lado. Apunta su arco de fuego directo a los enemigos, y dice que los va a despachar de un solo golpe. El prota y el otro cazador sienten un alivio tremendo, porque al fin terminó, mientras los Gnolls los miran con un odio puro en sus ojos. Entonces el mago por fin dispara, y la flecha vuela hacia los 2 monstruos, pero falla y la flecha se entierra en el suelo, sin siquiera rozar a los enemigos, y ellos se quedan ahí parados sin entender nada. El prota entra en pánico y le mienta la madre al mago, diciéndole que desperdició su magia en el piso, y que ahora sí ya se los cargó el payaso. Pero su pleito es interrumpido cuando el otro cazador suelta su espada al suelo, y para cuando el protagonista voltea, el tipo está en el piso, a punto de ser tragado por uno de los Gnolls. Ahora, sin su espada, no puede hacer nada más que pedirle ayuda al prota, pero él también anda ocupado peleando con el otro Gnoll, y le grita al guerrero que aguante mientras va para allá. En medio de todo el caos, voltea de reojo y ve que el mago acaba de abrir un portal,
y cacha que se está pelando y los abandona. El mago, con la cara más descarada, dice que vio que los tres estaban a punto de morir, así que por lo menos uno de ellos debía salvarse, y hasta se burla del protagonista, llamándolo su escudo humano, lo que lo hace enfurecer. El narrador explica que el prota era un tanque, usualmente el papel que le daban a la gente sin poderes, y por eso también los llamaban escudos de carne. A nadie le sorprendería si morían en cualquier momento, pues los consideraban herramientas desechables, por la gente de mayor rango. Al darse cuenta de que esa es su realidad, y que el otro cazador está a punto de ser devorado, por el Gnoll que lo ataca, el protagonista incluso piensa en huir a través de ese portal, que aún sigue medio abierto, pues morir intentando salvar a alguien sin valor sería un final bastante tonto para su vida. Pero antes de que pueda cruzar el portal, lo interrumpe alguien que dice que fue elegido por una entidad llamada Asmaun, el dios de las pruebas y el sufrimiento. Él no entiende nada y solo se queda parado frente a esa pared, mientras vemos que esta persona es en realidad una hermosa mujer de cabello blanco. El protagonista se enfurece y pregunta: ¿a dónde demonios se fue el portal que estaba ahí hace un segundo? Pero la mujer simplemente suelta un grito absurdamente escandaloso, diciendo que a partir de ahora tendrá que someterse a una prueba para pagar el karma que arrastra de su vida pasada. Kang no entiende ni jota de lo que dice y solo atina a taparse los oídos para protegerse de ese grito explosivo de la mujer. Se pregunta a qué se refería con eso de vida pasada, y de la nada la mujer salta desde el muro y le cae justo enfrente, partiendo el suelo en el proceso. El prota ni siquiera tuvo chance de procesar qué demonios acaba de pasar, cuando un Gnoll le aparece por la espalda y lo ensarta con sus garras. La mujer nomás se le queda viendo en ese estado, con una sonrisita rara, y le pide que por favor tome la decisión correcta. Luego la historia salta hacia el otro cazador, que estaba siendo masacrado por el Gnoll. Sigue vivo pero luchando por escapar. Se pregunta en qué momento su vida se fue al caño, y descubrimos que el pobre diablo se llama Kim Chung-sik. Luego vemos un flashback de la vida de este compa. Vivía con sus padres, pero su papá era un borracho que golpeaba a su esposa, y como ya no aguantó, la doña decidió abandonarlos a ambos. Pero no tardó mucho en que su padre se matara en un accidente, dejando a Kim viviendo con su abuela, como la única familia que le quedaba. Antes de que el mundo se plagase de monstruos, Kim era solo un chico normal. Vivía con su abue y le echaba la mano en lo que podía. Ya cuando creció, trabajaba como cualquier godínez de oficina sin meterse con los cazadores, hasta que algo pasó que le dio un giro de tuerca a su vida. Su abuela se desplomó por una enfermedad rarísima, y el doctor le dijo que el tratamiento le saldría en un ojo de la cara. Sin forma de conseguir esa cantidad ridícula de dinero, se dio cuenta que necesitaba una fortuna, aunque eso significara jugarse el pellejo. Ahí fue cuando decidió volverse cazador, pero para colmo reprobó el examen al cumplir los 20, así que las cosas pintaban bastante mal para él. Pero su abuela era su única familia, y él iba a hacer hasta lo imposible para protegerla. Así que, con un friego de esfuerzo, al final logró volverse cazador, pero ahí volvemos al presente, donde lo están atacando y casi estira la pata. En sus recuerdos, Kim se arrepiente de aceptar la propuesta de un mayor para esa misión, pues ya se olía que el tipo lo iba a abandonar en algún momento. A punto de perder la batalla de fuercitas con el Gnoll, piensa en cómo le irá a su abue ahora que él no esté, para ayudar con su tratamiento. Pero de la nada, el Gnoll deja de atacar, y vemos una espada darle justo cerca de la oreja, dándole cuello al monstruo. Kim está en shock y no tiene ni la más remota idea de qué pasó o cómo sigue vivo, y para explicarlo, la historia regresa unos momentos, a cuando Kang fue atravesado por las garras del Gnoll. Esa mujer lo señala y le dice que en su vida pasada era un demonio, y le explica que por eso su vida actual es una reverenda desgracia. El protagonista no está entendiendo ni jota, ni cómo sigue con vida después de ese trancazo, pero la mujer nomás pone la mano en la garra del Gnoll y ésta se deshace como si nada. Se toca la panza y se da cuenta de que la herida del ataque del Gnoll ya sanó, como si nunca hubiera pasado. Entonces Kang le pregunta a la chica qué onda y si acaso escuchó bien. Ella le repite que, en efecto, era un demonio, y vemos de pasadita una imagen de quien parece ser el prota en una vida anterior. Kang sigue sin entender ni maíz, pero la mujer le dice que si le cree o no ya es su bronca, pero le advierte que, si no resuelve el problemita con su karma pasado, jamás tendrá una vida feliz, pero que si completa las pruebas, podrá limpiar los pecados de su pasado, sin mencionar que ganará recompensa según qué tan perra esté la prueba. Así que más le vale aceptar esta misión. Es la única forma de que alguna vez sea feliz. Ella corre entonces hacia el prota, quien aún no tiene ni idea de qué hacer, y le dice que es hora de empezar la primera prueba. La misión, escoltar al cazador Kim Chung-sik sano y salvo fuera de este mugroso mundo en el que están. El prota le dice que deje de decir pendejadas si ni juntos podían con los monstruos de antes. ¿Qué se supone que él haga ahora solo? Ella lo interrumpe sacando una extraña hoja azul brillante y le dice que esta es su recompensa por la misión. Volviendo a cuando Kim casi estiraba la pata, vemos al prota correr hacia los monstruos con espada en mano.
Los dos gnolls se percatan de él y uno ya agarra un pedazo de madera, preparándose para el pleito. Mientras cargan hacia él, el prota destapa algo. Un hechizo mágico brota de la espada que el prota cargaba y queda completamente rodeado por esa extraña magia. Y vemos que es un hechizo que vuelve su hoja absurdamente filosa. Con esta nueva fuerza, sigue arremetiendo contra los enemigos, usando su escudo para parar sus ataques. Corre por el campo de batalla a una velocidad que ni él mismo sabía que poseía, esquivando cada golpe que le lanzan. Al final, se desliza por debajo de uno de los engendros, y al jalar su espada hacia arriba, le asesta un golpe limpio que atraviesa por completo al gnoll. El monstruo aúlla de dolor, y aprovechando este descuido, el protagonista le da el golpe de gracia con su espada, con la pura rabia en los ojos. Sigue enterrando más la espada con toda la fuerza que le queda, mientras el enemigo intenta quitárselo de encima con su garra. Pero es demasiado lento, y antes de que pueda agarrar al prota, se desploma, derrotado en el suelo para no levantarse jamás. La garra del monstruo alcanzó a herir levemente el brazo de Kang, quien se siente aliviado de que al menos un gnoll ya cayó. Y en ese instante de descuido, el otro gnoll casi le arranca un buen pedazo al protagonista. Logra esquivarlo en el último maldito segundo. Kang echa madres al ver que su espada sigue atorada en el otro enemigo y tendrá que ingeniárselas para recuperarla si es que quiere ganar. En eso oye la voz de aquella mujer en su cabeza, advirtiéndole que las pruebas están hechas para obligar a una persona a arriesgar su vida y que más le vale tenerlo presente. Entonces saca una pequeña daga y decide enfrentar a la bestia de todos modos, saltando hacia ella y gritándole que se le deje venir con todo. Se defiende del garrazo del enemigo, y por culpa de su brazo herido, casi suelta la daga, pero la sujeta con fuerza y con un gran esfuerzo. Logra picar al gnoll en un punto vital y le entierra la hoja con toda su fuerza. El monstruo cae, ahora sin vida alguna, y el prota toma un respiro, aliviado de que al fin lo logró, pero entonces recuerda que Kim todavía sigue en peligro, y corre a recuperar su espada, que sigue enterrada en el gnoll. Después de arrancarla del cuerpo, la lanza con todas sus fuerzas y le atina un golpe perfecto al enemigo que sujetaba a Kim, liquidándolo de un solo tiro. El prota lo mira con una expresión de alivio para luego desplomarse en el suelo, completamente exhausto tras la pelea. Pero justo antes, recibe un mensaje en su mente diciendo que la prueba fue completada y que ahora recibirá su jugosa recompensa. El protagonista entonces termina por desmayarse y es despertado por alguien que le da de cachetadas y le grita que ya se levante. Al cambiar la escena, vemos que es la tipa esa, ya está la madre del prota, y a punto de soltarle un sopapo si no se despertaba. Kang sigue todo menso, pero la morra le entrega un pedazo de papel diciéndole que esa es su recompensa por cumplir la misión. El prota no cacha nada y pregunta por qué es solo un vil papel, pero la chica se enciende y le dice que dé gracias, porque se tomó la santa molestia de imprimirlo para él. De la nada, el papelucho se convierte en una pantalla de sistema de alta tecnología, y la chica se saca de onda, diciendo que los tiempos sí que han cambiado. Al parecer, ella remata, diciendo que todavía no ha completado la misión, y que la próxima vez no se ande desmayando como si nada, y sin más le dice adiós y se esfuma. El protagonista le echa un ojo más de cerca a su premio y se da cuenta que recibió un montón de nuevas habilidades de un solo golpe. Entre ellas, una habilidad de curación de 3 estrellas, que, además de sanar, también le permite sacrificar su HP para recuperarse más de lo normal. Y la otra es una habilidad de evolución, que aumenta su defensa y dice que al alcanzar 50 de poder sagrado, evolucionará. El prota explica que la mayoría de los cazadores solo tienen habilidades de 1 estrella, y los de rango D para arriba pueden aprender las de 2 estrellas, y las de 3 estrellas son solo para los más suertudotes. Se pone mega feliz porque sus esfuerzos al fin fueron recompensados con una habilidad bien pro. Pero entonces se acuerda que la chica dijo que aún no completaba la misión porque todavía tenía que sacar a Kim de ese lugar. Se acerca a su compa tirado en el suelo y se disculpa por haberse distraído y haberse olvidado de él. Incluso se pregunta si no estará ya tieso. Nota que está muy débil y que no habrá tiempo suficiente para llevarlo a un hospital en ese estado. El prota entonces se acuerda de sus habilidades de curación y cacha que por eso mismo le dieron la recompensa justo ahora. Le dice a Kim que va a estar bien y luego empieza a usar su magia en él. Su cuerpo estaba hecho garras por los ataques de los gnolls, pero la magia del prota comienza a sanar todas sus heridas por completo. Después de eso, la escena cambia al exterior, en la oficina de gestión de cazadores. Vemos a ese mago traidor de antes caminando hacia una sala, quejándose de por qué demonios lo llamaron de repente. Entra con aire de superioridad, diciéndoles que acaben rápido porque tiene prisa. Pero dentro de la sala hay varios cazadores, que confrontan al mago, cuyo nombre es Moon Salmon, diciendo que necesitan hablar de la última misión en la que participó. Pero no estaban solos en el cuarto, porque el prota también andaba ahí. Y cuando Moon lo ve, se queda helado solo de saber que el chamaco sobrevivió. Los cazadores le dicen a Moon que se siente mientras él intenta pelarse por la puerta,
así que mejor ordenan que lo sometan. El cobarde intenta correr por el pasillo, pero es derribado por otra cazadora, que lo inmoviliza, diciéndole que abandonó a un camarada en su última misión. Ella continúa y explica que un comandante de escuadrón, que abandona a sus compañeros en el otro mundo, comete un crimen grave. Moon intenta salirse por la tangente preguntando si tienen alguna prueba de que de verdad los dejó allí a propósito, pero la cazadora le muestra una pantalla y dice que grabaron todo, así que no tiene cómo negarlo, porque cuando su hechizo falló, no dudó ni un segundo en poner pies en polvorosa, y eso se usará en su contra en el tribunal. Se empieza a paniquear al saber que lo grabaron, y en el cuarto de al lado, el prota solo está escuchando todo el chisme. La cazadora se le acerca para charlar y le agradece su ayuda, diciendo que esta prueba va a amarrar bien el caso, y agrega que debió ser una friega pasar por todo eso. Según ella, ya ha habido un montón de casos de gente echándose al plato a otros cazadores en el otro mundo, pero tener pruebas de esos numeritos era casi imposible. Pero el prota dice que por un pelito de rana calva, él siempre graba todas sus misiones, y qué bueno que esta vez no fue la excepción. El narrador nos cuenta que en el otro mundo era pan comido para cualquiera pagarle el switch a otra persona, y por eso los cazadores siempre escogían a sus compañeros con lupa. En el caso de Moon, se le botó la canica cuando su ataque falló, y a Floyd ni le remordió la conciencia. Para el mago, solo eran escudos de carne por los que pagó para que se petatearan por él. La cazadora le comenta que tras ver el video se dio cuenta que el prota está mucho más macizo que un simple tanque de rango F, y le pregunta por qué anda chambeando de eso. Si se uniera al ejército, le darían fierros para ayudar a madrear monstruos, pero el prota responde que las armas de fuego no jalan chido contra los monstruos más aguantadores, y como ya le ha llovido sobre mojado en esta vida, prefiere no jugársela con esas porquerías de armas, y por eso quiere crecer como cazador a su propio ritmo. Tras la platiquita, el prota sale de la oficina sintiéndose más ligero, mientras desea que Moon se pudra el resto de su vida en el bote. Pero en el camino, se topa de frente con Kim, quien reconoce al protagonista al instante. El tipo se le hinca y comienza a agradecerle por haberle salvado el pellejo. La historia nos lleva a unos días antes, con Kim despertando en el hospital después de que el prota lo llevara para allá. Empieza a recordar todo el desmadre y que, antes de quedar frito, vio a Kang dándose en la madre con los Gnolls para salvarlo. Kim cae en cuenta de que no debió librarla y no le cabe en la cabeza cómo el prota pudo despachar a esos monstruos, o por qué lo salvó, pero lo interrumpe la voz de su abuela, toda preocupada porque el muchacho está hecho un cochinero. Ella lo regaña, preguntándole por qué se metió en una misión tan peligrosa por ella, y si acaso ya se le zafó un tornillo, y también se quiere petatear junto con ella. Kim le dice que le baje 2 rayitas por su presión alta, y dice que está bien, pero la viejita le dice que parece una calaca de lo jodido que está. Él contesta que por lo menos la libró, pero su abuela dice que si ella se muere no hay tos porque ya está enferma, pero que a él más le vale no volver a esas misiones. Kim empieza a recordar los buenos momentos con su abuela y se pone a pensar cómo quiere vivir una vida feliz y pacífica a su lado. Y es justo ahí cuando su abuelita lo abraza mientras suelta el llanto, y le ruega que no tire su vida a la basura así nomás. La historia regresa al presente, con Kim hablando con el prota en la calle, todavía inclinado ante él y armando tremendo pancho. Kim le agradece al prota, quien responde que en el otro mundo solo puedes contar con tus compañeros de equipo, así que no le quedó de otra más que salvarle la vida. Kang dice que él también tuvo miedo, y que no es ningún héroe valiente como Kim cree, pero el tipo lo sigue viendo con cara de borrego a medio morir, lo que incomoda bastante al protagonista, y le dice que ya le pare a su show. El prota recuerda que no puede decirle a Kim que lo salvó solo por una misión, y que ni de chiste esperaba volvérselo a topar. Otra vez, así que intenta pelarse sigilosamente, pero Kim insiste en pagarle el favor, y justo antes de que pregunte con qué se iban a mochar. De nuevo, el prota escucha esa vocecita en su cráneo, le avisa que le cayó una nueva prueba y le chismea sobre la enfermedad de la mamá de Kim, y le suelta que el prota tendrá que donar 150 millones de wones para la cirugía. El prota, al oír eso, se pregunta por qué diablos tendría que ayudar más a este tipo. La voz le responde que la recompensa será una mejora de stats y una nueva habilidad de una estrella. El prota checa su cuenta del banco y se da cuenta que tiene la lana, pero es todo lo que juntó tras años de joda. Siente cómo se le rompe el corazoncito, ya que era la fortuna de su vida, pero al recordar que la morra dijo que así limpiaría su karma, decide aflojar la lana. Ella le explica que como ya aceptó meterse a este camino de pruebas, si se quiere echar para atrás, perderá todas las recompensas y su karma se pondrá peor, al punto de quedar como un vegetalito de adorno por el resto de su vida. Y solo pensar en eso hace que al prota le caiga el 20, que no le queda de otra más que atorarle a las misiones. El prota piensa que la recompensa podría ser poca cosa, pero si no lo hace, tampoco podrá enfrentar las pruebas que viene. Piensa en la millonada que deja ser cazador y que si se vuelve uno de los meros, recuperará esos 150 millones de wones en un 2×3. Además, en su triste condición de cazador rango F,
ni siquiera puede entrar al mercado de cazadores, así que conseguir al menos una habilidad nueva es ganancia. Tras pensarlo mucho, decide echarle un fonazo a la asociación de cazadores, hace la donación y recibe su nueva habilidad, que aún es un misterio para nosotros. La escena cambia a una prueba que se está realizando, y el examinador llama al frente a los conejillos de Indias. Les explica que la prueba será dentro de realidad virtual, donde los participantes van a controlar personajes ya hechos para probar sus habilidades. Dichos monigotes tendrán clases y roles específicos, y el chiste es cumplir misiones según esos roles, así que de nada sirve que hagan berrinche, quejándose del rol que les tocó. El examinador explica que si en verdad son hábiles, su personaje tendrá lo necesario para cumplir la misión sin broncas, pero si la riegan no será culpa del monigote. Acto seguido, llama al prota por su nombre y le dice que, por azares del destino o de pura mala leche, le tocó ser el tanque del grupo. Y su misión es aguantar un ataque de Gnolls durante 5 largos minutos, algo que el prota ya hizo una vez. El sistema le dará una espada y un escudo, y todos sus stats estarán bloqueados en un mísero 30. Le desean buena suerte al prota y lo avientan de cabeza al entorno virtual. Adentro, no tarda en toparse con 4 gnolls que ya lo miran con odio y se preparan para atacarlo, mientras los examinadores disfrutan el show desde afuera. El prota piensa en todo lo que se mató trabajando para subir un poquito sus stats, y ahora por fin tiene un stat que llega a 30, igual que en la prueba. Y mientras le da vueltas a eso, uno de los examinadores parece fijarse en él. El prota ahora tiene la habilidad de escudo guardián, que es perfecta para los tanques, y decide que es el momento ideal para ver si sirve de algo. Los gnolls se le lanzan encima, pero el prota se planta firme y, casi sintiendo la asquerosa mordida de uno, bloquea el ataque con su escudo. Pero otro gnoll le sale por la espalda y lo ataca con sus garras. El prota pega un brinco y se las arregla para esquivarlo en el último segundo, evitando por un pelito un tajo directo a su carita, aunque el monstruo termina besando el suelo. Luego se le acerca a la criatura y le mete un patadón en las costillas, mandándolo a volar para que se estrelle contra otro compa suyo. Otro ataque le cae desde arriba, pero el prota ya estaba bien trucha y se defiende con su espada y su confiable escudo. Se da cuenta de que tener todas las estadísticas del personaje en 30 es una maravilla, pues el monigote es más fuerte y responde mejor que su cuerpo de verdad. Combinando eso con su propia experiencia en batalla, le permite al prota madrearse a los gnolls mucho mejor ahora, atrayendo, como no, la atención del examinador. Por ahí, uno de los operadores comenta que la habilidad del prota para leer y reaccionar a las situaciones es brutal y que de todos los aspirantes, él es el más gallo. Y aunque es un simple tanque, el prota sigue en la bronca, usando su escudo para parar los madrazos del gnoll y en medio del desmadre avienta uno de ellos bien lejos, lo que nomás hace que la criatura se encabrone todavía más. Pero el monstruo ve a otros 3 NPCs pasando por ahí y decide ignorar al prota para irse sobre ellos, el muy menso. El examinador menciona que un objetivo de la prueba de tanques es ver qué tan bien el fulano puede proteger a sus compañeros. Y se pregunta si siquiera notó a los NPCs. El gnoll se lanza contra ellos, pero es ahí cuando el prota por fin usa su habilidad Escudo Guardián, que de putazo atrae la atención de todos los gnolls hacia él de un solo jalón. Sorprendentemente, el prota logra bloquear los 3 ataques. Uno de ellos lo para por la espalda con su espada, como si nada. Los examinadores se quedan con la boca abierta, y el prota explica en su mente que esta habilidad está hecha para redirigir la agresión del enemigo y atraerlos hacia el usuario. Dice que Aesmond, en el proceso de limpiarle su karma, lo está obligando poco a poco a jugar de una forma más buena gente, sacrificándose por el bien del grupo. El rol del tanque es ser el escudo de carne, protegiendo al grupo, y si algo sale mal, ser el primero en valer madres. Por eso hay tanta demanda de más tanques. Hubo un tiempo en que la gente quería ser tanque, porque pagaban un dineral. Pero con el tiempo, la gente le sacó a esta chamba porque era demasiado peligrosa, obvio. El riesgo era alto, pero la recompensa también lo era, y para el prota, esta era la profesión perfecta para un demente como él. Para él, era mucho mejor que apostarlo todo a una vida de burócrata y papeleo como otros trabajos. El estilo de vida del tanque le quedaba de perlas. El prota se quedó tan clavado en sus pensamientos que ni cuenta se dio, y la mugre prueba ya se había acabado, y los monstruos se habían esfumado. Su prioridad ahora es que lo asciendan y dejar atrás el apestoso rango F, porque en este nivel no puede ni unirse a raids de alto nivel, y además quiere quitarse la mala fama de ser un don nadie, y justo ahí voltea la pantalla gigante, que muestra los resultados, y vemos a todos con cara de idiota por el resultado del prota, un impresionante rango S+, la calificación perfecta. La escena cambia a la asociación de cazadores, donde un examinador está reprobando a un montón de inútiles sin piedad, y llamándolos a todos unos buenos para nada. Dice que si no pueden pasar una prueba básica, ¿en qué carajos pensaban al aplicar?
El examinador les pregunta si no conocen sus límites, pues el campo de batalla no es un patio de juegos para que anden de payasos. Mientras dice esto, recuerda algo horrible de su pasado y se le va el avión por un momento. Cuando le echa un ojo a un archivo que le llama la atención, se queda de a 6 al ver el historial del prota, que dice que demostró el comportamiento ideal de un tanque, y para acabarla, no recibió ni un solo madrazo en toda la prueba. Es más, protegió a sus aliados con una maestría de los dioses tras atraer a los monstruos, y ese es el nivel más alto esperado en las pruebas básicas. Pero en eso, otro miembro del personal llama al examinador, y nos enteramos de que el tipo también es líder de equipo. De vuelta a la prueba, una cazadora explica que en la siguiente fase, los participantes serán divididos en equipitos de 5 personas, y 2 de esos equipos harán una prueba de combate. Serán teletransportados a una zona de rango E, y para pasar, tendrán que exterminar a todos los monstruos de allí, y solo los que demuestren un desempeño decente avanzarán. Cada participante será enviado a una zona aleatoria, y solo sabrán quiénes son sus compañeros. Al llegar, los líderes de equipo también serán asignados al azar, y la doña empieza a cantar los nombres de los líderes. El equipo 1 será comandado por un güerito llamado Min Hyung-mo, el equipo 2 por un tipo llamado Joe Han-biel, y nadie sabe ni cómo demonios llegó ahí. Como ya está sudando frío, deciden que los dos líderes jugarán piedra, papel o tijeras, para ver quién escoge primero, y el pobre casi gana y lo llaman para que elija a alguien para su equipo. Decide que el primer miembro debe ser un tanque, y Joe Han-biel comenta que tener una buena defensa hace las incursiones mucho más fáciles, siempre y cuando el resto del equipo no la riegue con sus roles. Ben elige a un tipo súper musculoso para ser el tanque de su equipo. Cuando es el turno de George de elegir, se pone aún más nervioso y se da cuenta de que solo quedan 2 miembros. Mira a Kang-san y le pregunta si de verdad es un tanque estando tan flacucho, pero al menos algo que sirva de carnada es mejor que nada. Así que lo escoge para el equipo. La selección de equipos continúa un rato hasta que por fin termina y los equipos están completos. El examinador explica que en una batalla real nadie los va a andar cuidando, así que deberían usar él. Siguiente descanso de 30 minutos para prepararse para la prueba y conocer a su equipo. El equipo de Min celebra que tienen una línea de tanque sólida, y el líder dice que si todos se apegan a sus posiciones, todo saldrá de maravilla, y comienzan a planear su estrategia. Mientras tanto, en el equipo del protagonista, las cosas no pintan nada bien, y el ambiente es de velorio. Al ver que el líder estaba demasiado nervioso para hablar, un protagonista inicia la plática y pregunta si ellos también van a planear una estrategia. Al oír eso, Joe empieza a gritar torpemente, tratando de animar al equipo preguntando si alguien ya tiene una estrategia en mente. Mientras tanto, ese mismo examinador sigue espiando al protagonista. Comenta sobre el pasado del prota y la prueba que reprobó, diciendo que tiene potencial pero le falta el talento. Luego se acaban los 30 minutos, y los examinadores anuncian que el matadero está por comenzar. La escena cambia al interior del entorno virtual, y vemos al equipo de Min caminando por un campo de hierba, cada uno con los atuendos de las clases que les tocaron. Es entonces cuando el tanque de adelante grita que todos se hagan a un lado, y vemos a un enemigo aparecer de la nada y golpear su escudo. Min grita que todos formen filas, diciendo que hay un grupo de orcos armados frente a ellos. El tanque usa su habilidad llamada Cuerpo de Acero, que aumenta su defensa, y continúa bloqueando los ataques de los orcos. Min demuestra que es un buen líder y le ordena al sanador que potencie y cure a los tanques cuando sea necesario, y les dice a los otros que ataquen a los orcos. El arquero le suelta un flechazo a uno de los orcos, que bien pro se la para con la mano, pero todo era un vil engaño. Así el espadachín podía meterse por debajo y ¡zas!, darle con su filero. El orco se defiende y sus armas chocan. Uno de los orcos gandallas aprovecha el bug y trata de sorprender al espadachín con un hachazo a traición. Cachando la jugada, el tanque activa el escudo guardián, sí, la misma habilidad copiada que usó el prota antes. Esto le llama la atención al orco del hacha, que se le va encima al tanque, y se arma un duelo de hacha contra escudo. Al ratito, los otros 2 orcos se unen al fiestón, y los 3 le caen en bola al tanque, que a duras penas los aguanta. Min nos narra en su cabeza que aunque parezca que les están dando una paliza, con los buffs y las curaciones de los healers, deberían aguantar vara un rato más, así que él y el arquero aprovechan el pánico para agarrar a los orcos en curva. Todo parece ir viento en popa, hasta que Min oye un gruñido a lo lejos y se queda tieso, sin saber qué demonios hacer. Una pinche horda de orcos viene hacia ellos, armados hasta los dientes. Se pone a contar y ve a otros 8 orcos en camino. Resulta que los primeros 3 eran solo los chismosos de avanzada. Le suelta un golpe a uno y se pela, gritando que todos se escondan tras el tanque. Ese tanque, que por fin nos dicen que se llama Jung-Soo, ya no aguanta la presión de los 3 orcos y está a un pelo de que le rompan el escudo. El healer le grita desesperado que aguante la línea del frente o todos van a chupar faros de inmediato. Mientras tanto, los examinadores andan de mirones viendo todo el desmadre desde lejos con su dron.
Entonces uno de ellos agarra un micro y se pone a echarles un sermón. Les dice que hay algo que los noobs siempre ignoran, el sistema de rangos. No es solo para sobarles el lomo a los cazadores, es para garantizar el nivel de cada rango. La gente confía en que un rango E puede con misiones rango E, porque para eso les paga. Era de esperarse que un tanque rango F estuviera sufriendo. Si ya pudiera hacérselos papilla él solo, estaría aplicando para un rango más alto que E. O sea, para pasar esta prueba no basta con que una sola persona sea la chida. O todos le echan ganas o se van todos juntos al hoyo. Min, que ya está a punto de tirar la toalla, dice que el examinador tiene razón y que si el tanque cae, todos van a valer queso. Les ordena a los healers que le echen toda la carne al asador para mantener al tanque con vida y dice que mientras él y los de ataque les caerán a los orcos por la retaguardia. Min se lanza al ataque y le da un espadazo a un orco, y por poquito se come el contraataque del enemigo de lleno, mientras el tanque recibe varios trancazos y está a nada de que le rompan el escudo. La pelea sigue con el arquero, clavándole flechas a los orcos para distraerlos y los healers haciendo su chamba, hasta que después de un friego de esfuerzo, lograron pasar la maldita prueba y salir del mundo virtual. El tanque, que es el primero en salir del portal, se desploma de rodillas, completamente noqueado y hecho papilla. Los otros participantes se sacan de onda al verlo así. De la nada, aparece una enfermera para echarle una mano. El resto del equipo también está para el arrastre, pero al menos los felicitan por haber logrado pasar el examen. Mientras se llevan al tanque en camilla, el presentador anuncia que ahora sigue el equipo de nuestro prota. Joe, al ver todo el circo, se paniquea feo y empieza a dudar seriamente si la van a librar. Él y su banda cruzan el portal y caen en un pantano, y Joe ya está pensando que su tanque es todavía más inútil que el del equipo 2. Así que le va a tocar ponerlo de carnada. Y vemos que no solo él, sino que el resto del equipo también le está dando vueltas al asunto, mientras avanzan por el asqueroso lodo. Mientras tanto, el prota está súper concentrado cuando de la nada, oyen a alguien pisotear el suelo con fuerza. Joe se degañita para advertir que algo se acerca y les grita que hagan formación, mientras saca sus flechas, y justo ahí, un goblin armado salta hacia ellos y se embarra de lleno en el fango. Y como si la cosa no pudiera empeorar, los miembros del grupo sienten cómo sus patitas se están hundiendo en el lodo. El examinador sigue observando la prueba y explica que por lo general los cazadores analizan el terreno con cuidado antes de cada misión, pero en esta prueba no tendrían ese lujo y debían adaptarse al entorno a media misión. Mientras que los goblins no tenían ese problema. Al darse cuenta de que ya valió, los miembros del grupo intentan recular, mientras un goblin se lanza volando con un cuchillo para ensartar a cualquiera, pero su navaja choca contra su escudo y vemos que Kang-san se metió para bloquear el madrazo. Le clava la espada al goblin haciendo que se retire todo herido. Kang entonces les dice que se calmen un chingo, para poder responder a los ataques del goblin. Uno de los goblins saca su arco y le apunta directo a nuestro protagonista, quien desvía la flecha con su espada, dándose cuenta de que los goblins están coordinando sus ataques. Fijándose bien, nota que hay un hobgoblin controlándolos desde algún lado, pero en ese momento eso que más daba, porque tenía la habilidad perfecta para la ocasión. Activa su skill llamada Voluntad del Guardián, que aumenta la defensa y la regeneración de HP, basándose en el número de enemigos presentes. Eso le da fuerza para mandar a los goblins a volar sin siquiera necesitar moverse mucho. Tanto el examinador como los demás del equipo del prota no pueden creer lo que sus ojitos están viendo. Joe aprovecha el bug y grita que todos ataquen juntos, y no pierden ni un solo instante. Comienzan a despachar goblins uno por uno, inspirados por la fuerza del prota, quien empieza a notar que su habilidad se debilita, conforme los enemigos desaparecen. Su defensa y regeneración bajan, mientras menos enemigos quedan en el campo, y al prota le parece una habilidad curiosa, pero la fiestecita aún no ha terminado, porque el prota siente un temblor en el suelo e inmediatamente les dice a todos que reculen. Levanta su escudo para bloquear el ataque, pero al ver, se da cuenta que fue el ataque de un orco de alto nivel y nadie entiende por qué demonios. Está en una zona de pacotilla. Es un monstruo con rango, así que el grupo cree que algo salió terriblemente mal en la prueba. Se preparan para intentar la retirada, pero cuando el prota mira al hombro del orco, ve a Smaug sentada ahí como si nada. Mientras el prota se pregunta por qué diablos apareció ahí, vemos que ni siquiera los examinadores estaban enterados del chistecito, al tanto de este monstruo. Contactan a un cazador supervisor, quien jura y perjura que revisaron 3 veces antes de empezar, pero no hallaron ni rastro de ese orco. Este cazador y su compa dicen que ya van a detener la prueba, porque no pueden ver cómo más participantes son aniquilados. Esta vez, el examinador que le echó el ojo al protagonista les dice que esperen a ver qué pasa, pero el examinador de lentes le dice que si está loco o qué, pues los medios les traen ganas desde los últimos incidentes donde varios cazadores fueron borrados del mapa. El cazador, que resulta llamarse Kim Yang-min, dice que entiende la preocupación, pero que él sabe lo que hace, y no es de los que toman decisiones a lo tonto. Hasta dice que si la cosa se pone fea, él mismo entrará a arreglarlo,
así que no se apuren y denle más tiempo al grupo. Pero otros dos sensores creen que de seguro está bromeando, ya que a Yang Min ya lo habían corrido del campo de batalla justo por ese tipo de comportamiento. Aún con el riesgo de que eliminen a más participantes, el sensor de lentes acepta y solo dice que el compa tendrá que asumir toda la responsabilidad si algo sucede. De vuelta con el prota, Asman, quien parece que apenas despierta, le dice que esta es la tercera prueba del prota, y tiene que asegurarse de que todos estos compañeros sobrevivan. Si el orco se despacha a uno, esa vida caerá sobre los hombros del protagonista, y se da cuenta que su voz solo está en su cabeza, y que nadie más ahí puede oír o ver a la chica. Ella termina la explicación diciendo que, si uno de ellos muere, todo el karma se le regresará al prota, pero como él ya ha pasado por algo bastante parecido, lo manejará sin problemas. Ahora, antes de que el prota preguntara más, Asman se despide y le pide dar lo mejor, para luego desaparecer. En medio del hachazo del orco, el protagonista casi recibe el golpe directo en la jeta, pero logra esquivarlo al último segundo y el madrazo da en el lodo. Esta va a ser una pelea muy cabrona. Se queja porque apenas se volvió un rango E y ya lo ponen a pelear con un monstruo de ese nivel. Maldice a la tal Asman, y dice que tanto ella como todos los demás lo quieren frito por el karma de su vida pasada. Aún así, para el prota rendirse no es una opción, y les grita a todos que se preparen para atacar porque él va a aguantar los chingadazos del orco. Alza su escudo mientras el orco levanta el hacha, listo para darle con todo. Mientras el orco avanza salpicando lodo por doquier, el protagonista se prepara para recibir el golpe. Luego esquiva en el último instante y, espada en mano, se lanza bajo el orco. La criatura se da cuenta y, llena de una furia asesina, le lanza un hachazo al prota, pero el chico logra esquivarlo dando una marometa hacia atrás. En ese momento, siente el fuerte viento del hachazo, y solo eso es suficiente para que se dé cuenta de que incluso un solo golpe del orco sería su fin. Joe, aunque está muerta de miedo, saca una flecha y le grita al equipo que el tanque se la está partiendo para protegerlos, así que deben pelear también, pero todos ahí ya se habían rendido hace mucho, y están casi paralizados de pánico. Uno de ellos hasta se pregunta si no se les zafó un tornillo en medio del desmadre. El tipo incluso culpa al prota, diciendo que si no se hubiera lanzado al frente, los sensores ya habrían parado la prueba, y en vez de hacer algo, nomás se queda ahí parado pensando qué diablos hace la administración, mientras vemos a Myung Min observándolo todo en silencio. Joe salta y dispara sus flechas a los goblins, bajándose a 2. Los otros dos cazadores, aunque aterrados, igual ayudan en la pelea. Uno de ellos hace levitar un árbol y se lo arroja al orco. El monstruo se voltea tras el flechazo de Joe e intenta embestirlos, pero el protagonista lo detiene en seco, quien usa su espada para lastimarle la pata. Aún con ellos atacando con todo, el orco no cae y se enfurece todavía más, hasta el punto de entrar en modo berserker. El prota no puede creer que un monstruo así todavía pueda entrar en ese modo, pero cuando menos lo espera, el orco lo ataca a una velocidad absurda. En ese instante no podemos ver qué le ocurrió a Kang, mientras Meow Man nomás mira el show y Joe solo puede desgañitarse gritando su nombre. Luego de todo ese desmadre, vemos que el prota salió volando bien lejos por un madrazo del orco. Apenas si puede intentar levantarse, pero el orco aparece en chinga frente a él y le suelta un trancazo que el prota apenas si para con su escudo. Pero el orco usa la mano libre para meterle un santo madrazo con el mango del hacha, mandándolo directito al suelo. El examinador de lentes dice que la cosa ya se les fue de las manos y que deberían intervenir pero de ya. Pero Meow Man sigue observando en silencio, como si nada, mientras el prota logra zafarse del alcance del ogro y se desliza para atizarle un espadazo en la pata al monstruo. Pero como el pobre ya está para el arrastre, la habilidad de aura curativa del prota se activa y su vida empieza a regenerarse. Sin embargo, ni eso fue suficiente para quitarle lo madreado, y mientras sus compas le preguntan si está bien, el prota comienza a pensar si no debería nomás rendirse ya. Pero después de pensarlo bien, se da cuenta de que la clave para ganar es simplemente evitar que el mese orco pase de cierto punto, así que junta la poca motivación que le queda y de pronto dice que va a detener al orco ahí hasta el final para que los demás salgan con vida. Le grita a sus compañeros, diciéndoles que ni se apuren y sigan en la lucha, gritando que él aguanta vara, ante la desesperación del examinador y los orcos en el suelo. El grupo del prota sigue atacando al orco. Kang entonces se da cuenta de que el orco también se cansa, y les dice que aguanten un poco más, porque ya casi ganan. Pero el orco está tan enojado como cansado y le conecta otro tremendo guamazo al protagonista, mandándolo a volar de nuevo. A estas alturas, el grupo ya le agarró la maña a los movimientos del orco y aprovechan la oportunidad para bombardearlo con un montón de ataques. Después de recibir tanto, el orco finalmente cae de rodillas y Joe ya siente el alivio diciendo que ganaron. Pero de repente, el orco se arranca con otro rugido y le avienta el hacha al prota con toda la fuerza que aún le quedaba. Joe se desgarra gritando que se cuide, y Kang se prepara para el impacto pensando si podrá bloquearla. Pero a medio camino se da cuenta de que algo anda mal y que el hacha en realidad no iba para él.
El hacha se dirigía hacia el cazador que se había quejado del prota antes, y con todo el caos de la batalla, se había olvidado por completo de que ese tipo estaba ahí. Al ver esto, el prota entra en pánico, porque recuerda que si una sola persona cae, sufrirá una penalización en su karma, así que intenta correr hacia su compañero. Pero la escena se corta y nos quedamos sin saber qué pasó. Luego vemos al examinador de lentes, disculpándose por lo que pasó, diciendo que fue su error y que van a compensarlos a todos ellos, por el riesgo que tomaron. Joe y los otros cazadores se quejan, diciendo que sabían que solo podía ser un error. Pero el prota se siente culpable, pues todo fue por su karma. Sorprendentemente, hasta el mismo Meowman. También se disculpa y dice que asumirá toda la responsabilidad de lo ocurrido. Pero cuando la escena corta otra vez, vemos que el cazador aparece vivito y coleando tras él, dejando un misterio sobre qué pasó realmente al final de la prueba y cómo le hizo para sobrevivir. El examinador le echa un fonazo al prota y le dice que quiere platicar con él a solitas. Entonces, se llevan al prota a otra sala donde le sirven té y unos waffles. Miau Miau empieza preguntando si es cierto, que siempre ha trabajado de escudo humano los últimos 6 años, y el prota lo confirma. Dice que le impresionó bastante la citoprecial, habilidad del prota para adaptarse, y por un momento confió en que ya era bueno para derrotar a un orco de rango. El prota por fin entiende por qué no hicieron nada por tanto tiempo, y que ni siquiera Asmodeus se había entrometido. Mew va al grano y dice que su meta es que el prota se una a los Rangers, el grupo al que él pertenece. Explica que por ahora solo es un examinador, pero que en unos meses volverá a ser Ranger y dice que puede registrar al prota si quiere. De esa forma, podrá trabajar como empleado de tiempo completo, o si lo prefiere, puede trabajar para él como un mercenario. Dice que quedó impresionado y descubrimos qué pasó en el bosque. Al final de la prueba, el protagonista consiguió empujar a su compañero en el último segundo y recibió el hachazo del orco directamente en el pecho. Cayó de espaldas y sus compañeros temieron que lo hubieran eliminado, pero se activó su habilidad Voluntad del Guardián y fue curado, obteniendo un aumento de defensa. El joven dice que no cualquiera podría haber hecho eso, y preguntó una vez más si quiere unirse a los Rangers, ofreciéndole un contrato para firmar. Kang no puede creer que un grupo tan famoso como los Rangers, que usualmente solo reclutan casos especiales, haya decidido reclutarlo a él. Apenas puede creer que sea real, y piensa en firmar, pero se detiene y decide pensarlo mejor, ya que los Rangers luchan contra monstruos invasores, y a veces viajan a otros mundos en sus misiones. Sería el lugar perfecto para que Asmodeus molestara al protagonista. Y hablando de ella, en cuanto el prota toca el contrato, las letras cambian y aparece un mensaje que dice: la cuarta prueba está por comenzar. Debe unirse a los Rangers y dedicarse a proteger el mundo por completo. Si lo logra, recibirá una nueva pieza de información especial, así que el prota, al no tener opción, decide aceptar. El prota incluso se frota los ojos para ver si leyó bien y al hacerlo ve otra página, que indica que puede completar la prueba con solo aceptar la oferta. Se encabrona con Asmodeus, porque ni siquiera le dejó leer el contrato. ¿Y si hay algo peor en el contrato de Miau Miau? Sin más que hacer, acepta la oferta. Y Miau Miau se sorprende de que aceptara tan rápido. No tenía idea de que una diosa manipulaba al protagonista. Pero el protagonista dice que solo aceptará si puede unirse como mercenario. Así, aunque Mew sea su jefe, aún podrá elegir qué misiones tomar, ya que la condición de la prueba era solo aceptar la propuesta. Decide que solo tomará las misiones que Asmodeus le obliga a elegir. Mew acepta y le agradece al prota su cooperación, pero por dentro no se ve muy feliz de que se haya vuelto mercenario. Luego firma el contrato y dice que es hora de irse, levantándose para salir. Pero en ese momento, algo súper extraño sucede. El prota se siente raro y de la nada varias almas parecen salir de su cuerpo de golpe, haciéndole perder el equilibrio. Miau le pregunta si está bien al protagonista, que sigue ahí parado sin entender qué demonios le acaba de pasar. Kang dice que está bien, pero en su mente no tiene ni idea de qué pasó. Vio varias imágenes muy bizarras, y cacha que esta debe ser la información especial que recibió. Fuera lo que fuera, aquello que vio. No sabremos por ahora porque la historia salta una semana después. Kang-san aparece en una central de autobuses con un gorrito y parece que hace un frío de los 1000 demonios. Menciona que la info que recibió era sobre su vida pasada como un demonio. El prota recibió todo el paquete justo después de firmar el contrato, y lo dejó tan mareado que ni te cuento, que tuvo que correr al baño para medio componerse. Esa información le ordenaba ir a la provincia de Chuer 1 y Gangwon 1, donde tendría que atravesar un calabozo, y si lo lograba, recibiría un pedacito de memoria de su vida pasada. El protagonista cree que Asmodeo en realidad intenta transferirle las memorias de aquel demonio, directo a su cerebro. El prota explica que cuando el mundo se conecta con otra realidad, por encima de la Tierra se le llama enlace,
pero si se conecta con una por debajo, eso es un calabozo. Son un lío para entrar porque están bajo tierra, y cuando se abre uno nuevo, la gente de por ahí dice que se abrió el infierno. Los recuerdos de la vida pasada del prota deben estar en algún rincón de ese calabozo clandestino. Parado frente a la cueva que lleva el calabozo, el prota dice que no tiene ni la más remota idea de por qué. Asmodeo quiere revelarle esas memorias, pero ha tenido un presentimiento horrible desde que recibió esa info la semana pasada, y necesita averiguar qué lo está causando. El prota decide entrar, pero primero coloca una barrera mágica en la entrada, para evitar que los monstruos de adentro se escapen al mundo. Esa es la primera regla al explorar un calabozo. Otras reglas básicas son preparar comida y equipo, pues nunca sabes cuánto tiempo estarás ahí metido. También es vital tener una lámpara, ya que suele estar oscuro como boca de lobo ahí adentro. Al prota le toma un rato encontrar su lámpara, pero cuando por fin lo logra, lo primero que ve es un cráneo gigante frente a él. Pega un grito de niña y se da cuenta de que son esqueletos soldados, y uno de ellos está armado con una espada. El prota presiente que definitivamente hay algo importante ahí dentro. El problema es que una vez sufrió para vencer a un solo esqueleto, y ahora tiene a 5 frente a él. Pero ahora el prota está entrenado. Después de casi valer queso tantas veces, ya aprendió a rifársela solo. Logra despachar a los esqueletos con su espada y explica que atacan sin parar porque no sienten dolor, pero son débiles a los ataques divinos. Ese tipo de ataque hace que los monstruos oscuros se hagan polvito al instante. El prota dice que si todos los monstruos ahí tienen ese atributo, debería poder avanzar solito sin problemas. Hace unos estiramientos y dice que se sentía raro antes de entrar a la cueva, pero ahora esa sensación se desvanece poco a poco. Mientras más se adentra, Kang hasta piensa que Asmodeo por fin decidió darle un regalo de verdad, después de todas las madrizas que ha aguantado. Como ha estado a punto de estirar la pata tantas veces, se merecía un premio. Y justo frente a él aparece un cofre del tesoro. Corre feliz hacia el cofre y le agradece a Asmodeo por el detallito. Pero cantó victoria demasiado pronto porque una criatura gigante sale de las sombras y le mete un santo trancazo al prota, con un golpe que lo manda a volar por los aires. El dueño del arma, que ahora vemos, es una bola de acero con una cadena. Es un Dullahan, un caballero sin cholla cabalgando su cuaco mientras revolea la bola de acero. Y ¡zas! Le avienta el objeto al prota, quien se agacha en el último segundo y usa su magia para sacarle filo a la espada, tal como lo hizo en la bronca contra los Nodes. Pero esta vez, la armadura del Dullahan demuestra ser mucho más perra y ni un rasguño le hace la espada del protagonista. Está tan concentrado que ni cuenta se da de la bola de picos que viene hacia él con todo. El prota intenta bloquearla con su espada, pero sale volando y se da cuenta de que ni con la ayuda de la magia puede atravesar esa bola. Cae en cuenta de que el Dullahan está en otro nivel y, para acabarla de amolar, su espada está a punto de romperse por el impacto. Kang sigue haciendo lo imposible por esquivar al Dullahan, pero sabe que si la espada se quiebra, no tendrá ni chance contra un monstruo de ese calibre. Sin embargo, algo llama su atención. Igual que la misión que le dio Asmodeo, solo decía que limpiara el calabozo pero no especificaba cómo, así que ¿quién dijo que a huevo tenía que rifarse el físico peleando contra el Dullahan como lo estaba haciendo? Cae en cuenta que el cofre podría ser la recompensa de Asmodeo, así que sin tiempo para andar preguntando, decide que nomás va a agarrar el cofre y pelearse con él, pero aún debe hallar cómo esquivar al Dullahan para huir y se pregunta, ¿cómo una criatura sin cabeza sabe dónde está para atacar? El prota por un instante se lo piensa, en solo arriesgarse y salir corriendo a lo loco como desquiciado, pero de pronto se le prende el foco. El jinete no tiene ojos, pero su caballo sí, y seguro usa su vista para ubicarlo, así que le avienta su linterna por los aires, logrando encandilar al caballo por unos segundos. El Dullahan se saca de onda por el movimiento del cuaco y empieza a revolear su bola de hierro para todos lados, pero el prota aprovecha el bug para pelarse con el cofre en medio de todo ese desmadre. El jinete logra cachar a dónde se fue el prota y lo señala, pero Kang no es ningún menso. No se queda esperando y pone pies en polvorosa, corriendo a toda mecha hacia la entrada del calabozo. Solo que se le olvidó la barrera que él mismo puso ahí, y explica que la barrera no solo bloquea monstruos, también encierra humanos, y toma su tiempecito en desactivarse. Pero por un vil golpe de suerte, por primera vez en la vida del prota, la barrera se desvanece al instante y logra salir de la cueva enterito. La cueva entonces se derrumba, sellando la entrada, y el protagonista se da cuenta que ahora ya no necesitarán usar la barrera para sellar el lugar. Después de todo ese show, el protagonista por fin tiene chance de abrir el cofre, y adentro hay una habilidad y, qué raro, una botella de agua. El protagonista decide beberse el frasco con la habilidad, y esta mejora su escudo guardián, aumentando tanto su curación como su defensa. No sabe si sentirse feliz o agüitado, ya que solo sus habilidades de tanque se ponen más mamadas. Después, decide abrir la botella de agua, pensando en cómo creía que todo ese rollo de la vida pasada eran puras patrañas, pero todo lo que Asmodeo dijo se ha vuelto realidad.
El prota dice que le vale un comino la interferencia divina, pero si el recuperar sus recuerdos le ayudará a tener la vida que se le antoja, entonces hará hasta lo imposible. Acto seguido, se empina el líquido de esa botella y empieza a tener una visión del pasado. En esta visión, un espadachín llamado Yang Hyun de un lugar conocido como Volcán acaba de despacharse a varios guerreros él solito y jura por su nombre que derrotará a cierto demonio malvado. Le apunta con la espada a una figura en medio del campo de batalla y la llama a pelear. La criatura vuela hacia el guerrero, quien saca su espada, pero la pelea no dura mucho. La escena cambia y el guerrero yace en el suelo, completamente madreado, preguntándose por qué pasó eso mientras el demonio posa en medio del campo de batalla. El guerrero le pregunta por qué le quitó la vida a tanta gente inocente. Él recuerda a varias familias felices y luego el recuerdo cambia a un niño, llorando en medio del campo de batalla. El demonio se rasca la cabeza y se pregunta a qué se refiere el guerrero con eso de pedirle un motivo para lo que hace. Se acerca el guerrero caído y, cuando revela su rostro, vemos que es idéntico a Kang-san y luego responde que la razón es sencillamente porque se le da la gana. El guerrero queda impactado por la respuesta, pero no tiene tiempo de procesarla porque el demonio lo ataca inmediatamente después. Es entonces cuando el recuerdo termina y el protagonista se encuentra de nuevo en el bosque, parado frente al cofre. A pesar de la traumática visión, al menos el protagonista se da cuenta de que obtuvo dos nuevas habilidades para usar. La primera es el IQ del demonio. Además de un aumento de ataque permanente, también incrementa su ataque. Cada vez que el prota se carga a alguien, y si lo hace 100 veces, la habilidad sube de nivel. La segunda es la espada demoníaca. Primera forma. Desata un tajo devastador que aumenta el ataque del protagonista y además le aplica estados negativos al enemigo. Mientras piensa en sus nuevas habilidades, al protagonista le empiezan a llegar malos recuerdos de su vida actual, empezando por cuando perdió a sus padres y sus parientes se pelearon por la herencia, hasta la vez que el autobús en que iba se volcó, dejando a varias personas heridas. El prota, entonces, se da cuenta de que todas esas cosas malas solo pasaron por su culpa y por las horribles cosas que hizo en su vida pasada, desde la pérdida de sus padres hasta toda la gente que sufrió accidentes solo por estar cerca de él. En medio de toda esa tristeza, el prota recibe una llamada de alguien llamado Jung Min-hyuk, quien parece conocerlo y le pregunta si quiere ayudar con una chambita. La escena cambia y el protagonista va a encontrarse con Min-hyuk en una cafetería. Dice que ya llovió desde que se vieron y que escuchó que al prota lo ascendieron. Le pregunta de nuevo si el prota quiere unirse a su equipo de gestión en Chosen, pero el protagonista todavía anda agüitado y le pregunta de qué está hablando. Al prota se le hace raro porque esa es la compañía número 1 en la industria, así que ¿por qué estarían interesados en él? Pero más importante, Min-hyuk había dejado de ser un cazador hace un chorro de tiempo. El protagonista no sabía por qué, pero al menos ahora estaba trabajando en una buena compañía antes de pensar si aceptar o no. El protagonista, una vez más, tiene otro recuerdo de una de las tantas tragedias que le sucedieron a él. En este, iba en una motoneta camino a la escuela. Estaba con otro compañero de clase cuando ambos se dieron un trancazo. El prota dice que no está herido, pero el otro chico se queja en su mente porque cada vez que anda con el protagonista, siempre terminan en el suelo. El chico incluso se burla del prota, diciendo que debe ser una maldición y que tal vez hasta mandó a sus padres a la tumba. El protagonista se enoja al escuchar eso, pero quien confronta al chico es Min-hyuk, quien le pregunta si eso es algo que le dices a un compa. El niño pregunta por qué se puso a gritar de la nada y Min-hyuk le responde que hay cosas que puedes escupir en voz alta y otras que de plano no. Le ordena al mocoso disculparse con el protagonista, quien acepta la disculpa diciendo que todo chido. Min-hyuk entonces se trepa a su motoneta y sigue su camino, diciéndole al prota que lo siga mientras el guardia arrea a los estudiantes. De pronto la escena vuelve al presente. Min-hyuk dice que el prota ahora se meterá en incursiones de alto nivel, ya que por fin ascendió a rango E, y que el apoyo de una empresa le haría un parote, pues le elegirían a los mejores compañeros y ayudarían con su crecimiento como cazador. El prota aún no puede olvidar sus recuerdos de demonio y se pregunta si de verdad está bien seguir como cazador. Le dice a Min-hyuk que él solamente vino hoy a la fonda nomás para verle la jeta a su amigo después de tanto tiempo. El protagonista estaba por preguntarle algo, pero lo interrumpe Min-hyuk para decirle que de seguro el prota seguro no ascendió por sus habilidades. Y suelta que si se convirtió en rango E, probablemente fue gracias a algún examinador, que se compadeció de él. Después de todo, hasta un cazador fracasado puede llegar lejos con una ayudita así. Le sigue tirando verbo al prota, tratando de convencerlo de entrar a la compañía, pero de pronto, el protagonista siente algo. Extraño, es otra visión del pasado cuando aún era un demonio, y empieza a sentirse mal del estómago, como antes. Min-hyuk se agüita y le pregunta si está bien, diciendo que si se está forzando demasiado, entonces sí que necesita un agente como él. Pero el prota se siente así porque justo recibió un mensaje en su celular que dice que se unió oficialmente al equipo Rangers.
Se disculpa con Min-hyuk por tener que irse tan de repente, aunque ya tenía un siglo que no se veían las caras. Pero no era el momento para ponerse sentimental. Dice que de verdad solo vino para ver a su amigo y para agradecerle también a él. Min-hyuk dice que no hay pex. Le entrega el teléfono que el protagonista había olvidado, pero los interrumpe un noticiero de última hora, anunciando que un portal de rango E se abrió súbitamente y que la zona en la que están es considerada peligrosa. Min-hyuk dice que deben buscar refugio, y el prota les dice que sigan a la gente que corre hacia los albergues. Pero en eso, un monstruo que parece lagartija con un tridente gigante se estrella contra la ventana, rompiendo todo. Tumba las mesas y aterriza sobre uno de los clientes que intenta huir desesperadamente del monstruo. El hombre grita por ayuda, mientras su esposa mira con pánico, sin poder hacer nada, y el prota se da cuenta de que tiene que hacer algo ya. Min-hyuk lo jala del hombro y le dice que tienen que largarse de ahí rápido porque más monstruos de esos llegarán pronto, y nadie culparía a un rango E por correr para salvar su propio pellejo. Le dice al prota que deje de jugar al héroe, y se largue de ahí antes de que lo hagan pedacitos. El prota de nuevo recuerda su pasado. Kang ve que el monstruo ya tiene a otro humano, ensartado en su tridente, y está por hacerle lo mismo al tipo en el suelo. El protagonista sabe que no puede permitirlo. Le siguen llegando flashes de la gente que aniquiló en su otra vida. Por fin toma una decisión y activa su habilidad de espada demoníaca, cargando contra el enemigo y conectándole un tajo directo. El monstruo sale volando por los aires y el señor se reúne con su esposa, mientras Min-hyuk se queda pasmado. Anonadado por la habilidad del prota, Kang dice que ahora es otro muy distinto al que fue en su vida pasada, y le grita a todos que se peleen antes de que lleguen más enemigos. Mientras Min-hyuk mira al prota en shock total, el morro dice que le demostrará a todo el mundo lo mucho que ha cambiado. La escena corta a un rato después del desmadre, la policía llegó y ayuda a los civiles, que sobrevivieron al festín de los hombres lagarto. Min-hyuk está al teléfono con alguien, y esa persona le pregunta si logró reclutar al protagonista o no. Él responde que no, y que fue un reclutamiento cabrón, lo que irrita bastante al del otro lado de la línea. La persona le dice que no puede hacer nada bien, y que sin importar si Kang era rango F o E, Min-hyuk debió usar la reputación de la empresa para lavarle el coco. Min-hyuk intenta disculparse, pero el otro ya está hasta la madre y nomás le cuelga la llamada en su cara. El hombre suelta un suspiro de alivio y comienza a recordar la carnicería del protagonista contra los monstruos, diciendo que ya ni siquiera reconoce a Kang. De vuelta con el prota, vemos que, aunque el changarro está a salvo, todavía hay más hombres lagarto masacrando a los civiles. El protagonista lucha con todas sus fuerzas para intentar salvar a todos, pero los enemigos se le amontonan, y la cosa se le complica estando solo. Decide usar el escudo de las pruebas para atraer la atención del enemigo hacia él, pero no funciona porque son demasiados y muy estúpidos, y no todos los bichos están mirando en su dirección. Se da cuenta de que está en clara desventaja, pero el muy cabrón sabe que los refuerzos llegarán en unos minutos, así que solo necesita aguantar vara y proteger a todos hasta entonces. Uno de los hombres lagarto casi lo ensarta con su lanza, pero él activa la habilidad voluntad del guardián y vuelve a inflar su defensa. Con eso, le mete esteroides a su escudo y le suelta un santo madrazo al enemigo, desviando su porquería de ataque. Lo bueno es que con tanto bulto puede usar la habilidad que aumenta su defensa entre más enemigos haya estorbando en el campo. El prota aprovecha todas estas ayudaditas para filetear a los enemigos con su espada y logra despachar a unos cuantos, pero todavía quedan un chingo de pie, lo que podría ser un problemón para el prota si se descuida, o al menos podría serlo. De no ser por la nueva habilidad que obtuvo, el coeficiente intelectual del demonio, que aumenta su ataque cada vez que derrota a un enemigo. El prota se apendeja un momento mirando su espada, pero el chillido de un civil lo saca de su trance y lo regresa a la realidad. El ejército finalmente llega, y los soldados empiezan a vaciarle los cargadores a los hombres lagarto, sin parar hasta que se los ordenan. El líder del pelotón ordena a los soldados que se dispersen y registren cada rincón de los edificios buscando sobrevivientes. Vemos a varios milicos echándole la mano a los civiles heridos y borrando del mapa a cualquier criatura que se les cruce en el camino. Pero cuando uno de ellos escarba entre los escombros del edificio, se encuentra con el protagonista, hecho mierda en el suelo, aferrado solo a su espada manchada de sangre. El soldado reconoce al mentado protagonista y lo lleva con su superior, donde ven una grabación de la masacre que ocurrió en el edificio, momentos antes. Se ve al prota bailándose a todos los hombres lagarto, rebanándolos uno por uno con un odio que se le salía por los ojos. Al ver esto, el oficial al mando pregunta si es un ranger, pero como no tienen ni puta idea, simplemente dicen que el prota apareció de la nada y empezó a hacer pedazos a los monstruos. Suponen que solo es un cazador cualquiera haciéndola de héroe, pero para su buena suerte nadie estiró la pata. El jefazo ordena que identifiquen al prota y le echen el guante de una vez,
porque les importa un bledo sus buenas intenciones. Si cazadores inútiles siguen así, tendrán un problema muy gordo en el futuro. Pero el soldado dice que la bronca es otra, y viendo cómo quedó el prota, echa un guiñapo, ni siquiera saben si es que aún respira. Después de todo el despapalle, por suerte el prota despierta, y vemos que el soldado que lo rescató era Kim Chun-sik, el mismo tipo al que salvó en esa mazmorra del principio. El protagonista sí se acuerda de él, y se pregunta cómo salió la abuela de la operación, pero está muy débil para preguntar. Kim le pregunta por sus heridas, y si de verdad se despachó a todas las criaturas él solito. Pero el prota solo se levanta diciendo que se tiene que largar. Kang se levanta y da unos cuantos pasos, pero Kim le advierte que no llegará lejos así. Y dicho y hecho, el protagonista solo camina un poco, antes de desplomarse en el suelo. Y Kim se da cuenta de que sus heridas son peores de lo que creía. El cazador dice que como el prota es rango F, si lo atrapan en ese estado, de seguro que lo arrestarían. Así que Kim, demostrando ser un tipazo de primera, dice que no dejará que arresten así al hombre que le salvó la vida. Entonces carga al protagonista en su espalda y se lo lleva a escondidas de todos, aunque eso pueda meterlo en problemas a futuro. La escena cambia y cuando nuestro prota despierta, ya en el hospital se encuentra con la abuela de Kim, y ella le dice que esto es un hospital, mijo, así que debe descansar, y que cuando llegó al hospital ella pensó que estaba mucho peor, pobrecito. Pero el doctor dijo que ya no corre ningún riesgo. La señora le ofrece unas manzanas en rodajas para que coma, diciendo que solo tiene que comer bien, dormir y hacerle caso al doctor para ponerse bien. Agrega que él fue quien salvó a su nietecito, y que llevaba esperando mucho tiempo para conocerlo, y que oyó que era una persona increíble. El protagonista come la manzana, y parece ser la cosa más deliciosa que ha probado en muchísimo tiempo. Incluso le hace recordar su infancia cuando su madre todavía vivía. El periodista se prepara para salir en vivo y anunciar la tragedia de esta noche en Wansimni por el portal de rango E. Luego se acerca un soldado y le pregunta sobre el ciudadano que se esfumó después del incidente, y cuestiona si fueron capaces de obtener algún testimonio. A eso, el soldado responde que tan pronto como él llegó, se aproximó para auxiliar al joven, pero se percató de que todos los monstruos ya estaban tiesos. Por ende, agradecen a Kang la ayuda y dicen que gracias a este valiente héroe, la gente común sobrevivió al desastre. El soldado continúa su discurso sobre lo agradecido que está con el muchacho, mientras el otro se pregunta por qué tanto circo. Pero dejando de lado todo ese rollo, el prota sabe en su cabeza que ahora la cosa está más peluda que nunca. Él prosigue, diciendo que esta prueba no fue cualquier cosa, sino una batalla que él mismo eligió pelear solo. Así, un mini flashback de su lucha contra el monstruo es mostrada. Con mucha dificultad, logra cercenarle una de las manos a la criatura, mientras apilaba cuerpos a su alrededor, pero aún así, más y más lagartos mutantes seguían llegando. Viendo que la cosa ni mejoraba ni empeoraba, dijo que aunque ya se había despachado a 10 de los monstruos, no era suficiente para mermar sus fuerzas. Pero el sistema aparece y activa su habilidad demoníaca, permitiendo que su poder de ataque se incremente temporalmente. El lagarto viejo se le abalanza, lanza en ristre. Intenta ensartar al prota distraído, pero es inútil, no le hace ni cosquillas, pues el prota ahora está más fuerte que nunca, y por eso manda a más y más lagartos a criar malvas. Tras activar su habilidad de sangre aromática, el protagonista salta directo hacia el monstruo, y con eso, su habilidad de naturaleza demoníaca se activa a medias junto a las otras. Cubierto de catsup de monstruo, nota algo raro en su cuerpo. Dice que sin importar su voluntad, un ataque se desata en automático. De nuevo, otras habilidades se activan solitas, mientras se vuelve imparable e implacable. Un montonadero de cuerpos lo rodea, y todos tienen una cosa en común. Todos están tirados en el suelo. Pero a pesar de su fuerza, su aguante sigue igual, lo que provoca que se canse. Las habilidades de poder de sangre continúan activándose, pero esta vez se disparó otra habilidad, la de los guardianes, permitiendo que su vida y defensa se restauren, además de quitarle los estados anormales. De vuelta en el hospital, dice que si no fuera por la habilidad del guardián, no sabe qué habría pasado si hubiera seguido con esa locura que le impusieron. La comadre sigue diciendo que esa habilidad del poder de la sangre no es de este mundo y que hasta el sistema se hace bolas para explicarla. Preocupado por el desastre, ni nota que alguien le ofrece una manzana. Una señora que estaba hospitalizada con él le ofrece unas ricas manzanas para que coma y se recupere. Dice que es admirable que haya gente, como el héroe del desastre. También cuenta que alguien donó lana para su cirugía. El prota no dice ni pío, pero quien donó el dinero para su cirugía fue él mismo, ya que es su abuela. Y ella dice que fue difícil saber quién había sido, pues ¿qué persona en su sano juicio le daría dinero a alguien que no conoce? Y ahí es cuando él recuerda que lo transfirió directito desde su cuenta. Ella continúa diciendo que es difícil aceptar y usar ese dinero para la operación, y es cuando el prota le pregunta por qué no se ha operado, a lo que ella responde que ya decidió aceptar el dinero,
que tal vez la próxima semana le permitan realizar la cirugía. Dejando esa plática de lado, Kang le pregunta qué se necesita para recibir la bendición del guardián, y es justo cuando la doñita interrumpe. Y se arranca a hablar de su nieto que creció solito, y que todo esto debe ser una bendición, para que ya no siga solo. Tang continúa comiendo normal, pero casi se atraganta con las palabras de la señora. Así que recuerda que es diferente a esos monstruos y le gusta ayudar a la gente. Entonces le desea suerte a la señora y espera que todo salga bien con su cirugía, y eso hace que su poder divino y fe aumenten. Tras su rehabilitación en el hospital, el prota se encuentra frente a un edificio rodeado por protección. Se arremanga las mangas y con mucha convicción dice que necesita hallar más información sobre el poder de la sangre demoníaca. Y continúa, diciendo lo difícil que es usar esa habilidad en combate real, y por eso debe practicar su control en un centro de entrenamiento. Y Mitaki dice que aunque sea un centro de entrenamiento, de algo ha de servir para empezar con el pie derecho. El tipo que gestiona las entradas del lugar le confirma el acceso al prota, y le dice que una vez confirmado, no podrá irse hasta completar un mes. Entonces el prota dice que no hay bronca, y el encargado le informa que recibirá más detalles al respecto. Justo al entrar y echar choro con el sistema, una inspectora le chifla y le dice que lo guiará a la entrada del salón de entrenamiento. Esta vez, siguiendo a la doña, se da cuenta de que las cosas han cambiado un poquito, pues antes entrabas como si nada. La inspectora le informa que tendrá 20 monstruos para pelear, y si se los echa todos el mismo día, tendrán que esperar 24 horas para reponerlos. Así que le avisa que va a trancar la puerta, y el prota nomás asiente. Por fin podrá entrenar para ponerse mamado, pero justo cuando se alistaba, la doña le echó un grito. Al voltear a la puerta, la mujer le suelta que una quinta etapa de prueba fue asignada, por culpa del karma de algún malviviente. Le informa que el tiempo en ese cuartucho pasará más despacio, y tendrá que aguantar 30 días de afuera y 300 ahí adentro. Dicho eso, la doña agita su mano, y le suelta que la recompensa son más 5 niveles divinos. Esto deja a Kang frío y con la boca abierta. Pasó un mes desde que entró, y ahora el sistema le avisa que el entrenamiento se acabó y que debe largarse tras limpiar su desmadre. Tras salir del cuarto de entrenamiento, el prota le entrega una tarjetita a la recepción. La recepcionista lo felicita por terminar el entrenamiento y nota un aura medio rara que sale de nuestro héroe. Luego, se revela un cuerpo totalmente distinto al que entró a ese cuchitril. Ahora su físico parece de Rem y de dinosaurio, así que decide darse una manita de gato para verse más presentable. El peluquero le estaba lavando su hermoso cabello, y después de eso, el prota se relaja tranquilamente en una tina grande. Ya bañado y con su corte de pelo, se lanza a un restaurante. Se echa un buen platillo mientras disfruta la calma del lugar. Traía tanta hambre que por poco y se come hasta el tazón. Entonces se va del lugar saboreando un rico helado. Por fin llega a su cantón y abre la puerta, pero sale disparado directo al baño para soltar la carga. Azota la puerta y le echa el cerrojo, dejando su mochila afuera. Aliviado después de echar un tremendo tronco, el prota se desploma en el piso del cansancio. Pasan las horas con él tirado y el sistema aparece, felicitándolo por superar la quinta prueba. Nuevo día, nueva oportunidad, y ahora la acción nos lleva hasta Sangdong-gu. Aparecen goblins armados hasta los dientes con garrotes, destruyendo los alrededores. Algunos ya están en la mira, listos para ser despachados. Con los blancos confirmados, se da la orden de sacar a esas sabandijas. La ejecutan, pero no sirve de mucho, pues los goblins son bien aguantadores. Sediento de sangre, el duende sigue haciendo pedazos todo en la zona. Un soldado le vacía el cargador al monstruo, pero ni así, la bestia sigue corriendo hacia ellos. Intenta usar la puerta de un auto como escudo, para esquivar las balas, pero no es suficiente, y le terminan dando. Después de eso el tipo respira aliviado, por haberse echado a un goblin de primera clase. Todos se repliegan de la zona y se trepan al camión militar. El tipo está hablando por teléfono, pidiéndole a alguien que se cuide por allá. Luego, el de cabello castaño le pregunta si estaba hablando con su hermano menor, a lo que Chun-Sik responde que sí. El de cabello castaño entonces dice que se preocupa un montón por su hermano, a lo que el otro responde que Nelly que no tiene sentido. Ambos sostienen el teléfono para ver la foto del carnalito. Al cachar su actitud, le advierte que esas ondas ya son un foco rojo. Mientras están en su chisme, un recluta se aparece y suelta que el inspector anda buscando al señor Kim Chung. Esto deja al guerrero de pelo castaño tieso del susto al oír que un pinche inspector lo está llamando. Una tipa llamada Min Young se presenta como reportera. Con cara de no fiarse ni de su sombra, el vato le pregunta si neta es reportera o puro cuento. A la mujer lo único que le carcome es saber del guerrero rango E que llamó la atención con sus habilidades bien raras. Al cachar que la tipa solo quiere chismear del rango E, Chun se cierra como ostra y se niega a soltar la sopa. La tipa dice que entiende no querer balconear al que ocultaron, pero le asegura que ella puede, y con justa razón, solo porque comparte las mismas ideas. Igual, eso no es suficiente para que el buen Chun confíe en la extraña.
La reportera dice que alguien que neta quiere guardar un secreto no lo anda ventilando de esa manera tan obvia, y que todo ese entusiasmo parecía más vanidad que otra babosada. Al verse acorralado por la arpía de la mujer, el vato empieza a sudar como pollo rostizado, así que la tipa saca algo de su bolsa y dice que ya sabía que no le sacaría ni los mocos a este tipo, ni metiéndole la peor de las presiones. Luego, le avienta un paquete al tipo. De la nada, el chofer del camión le grita, haciendo que agarre el paquete a lo bruto sin preguntar qué madres trae. La mujer, por su parte, sonríe satisfecha con su chamba. De vuelta en su cuchitril, sostiene el paquete mientras se seca el pelo. El contenido del sobre no es más que un regalito de la reportera, dizque para expresar su retorcida gratitud. Sentado, el curioso empieza a abrir el sobre a ver qué chingados hay. Adentro había papeles de transferencias bancarias a nombre de Kang. San Chung está en una banca, Lami. Luego de que Kang le salvara el pellejo, se da cuenta que las cosas no pueden seguir así y se pone las pilas. Lo primerito que hace es ofrecerles un cafecito a las enfermeras del hospital. Ambas se lo agradecen, andaban muriendo de sueño por el turno tan matado. Con eso, aprovecha el viaje para preguntar por las deudas del hospital, y es justo ahí cuando le cortan la inspiración, porque de hecho alguien ya lo andaba buscando para tocar ese tema. Esto lo deja pálido del susto, y empieza a suplicarles que por favor no saquen a la calle a su abuela. Y la enfermera le dice que la cuenta ya está pagada, que no tiene de qué preocuparse. En su pánico, ni siquiera registra lo que la tipa le dijo. La mujer tiene que repetirle otra vez, que un donador anónimo se mochó con la lana para él y su abuela. Sus palabras por fin le caen de peso, y se suelta a llorar de felicidad. Ahora sí, llora sobre los papeles de la transferencia hecha por Kang, sintiéndose genuinamente feliz por todo el asunto. A pesar de estar feliz, se arrepiente de no poder darle las gracias a su benefactor, así que se limpia las lágrimas y repite una vez más lo feliz que se encuentra. Con eso en mente, se hurga el bolsillo, intentando sacar una cosa. Su objetivo ahora es llamarle a la reportera y hablarle sobre esa persona. A los pocos segundos, el teléfono de la mujer empieza a zumbar con notificaciones, y eso la pone muy contenta, la verdad, porque ella sabe perfectamente quién está llamando. Pero le dan la mala nueva de que no podrá saber quién es el susodicho. Sin embargo, esto hace que se desespere con la misma respuesta de siempre, impaciente y con la curiosidad matándola. Así es como se encuentra la pobre reportera, ya que no logra sacar ni un dato. El ranker de One Simi no se me escapa de las manos, dice la reportera, hambrienta de información. De inmediato, al prota le sube un frío desde los pies hasta la mismísima mollera. Esta vez, el prota se junta con una banda para entrar al portal negro. De nuevo, el héroe Johan le agradece a Kang-san por unírseles al grupo, pero le advierte de los riesgos de avanzar con una niebla tan densa. Otro héroe rango E, también conocido como Jung-chan, se pregunta qué demonios hace el equipo de exploración que no avisó de la niebla. El cazador rango D prefiere no decir ni pío, ya que él tampoco sabe qué onda, pero el prota se queja de que la neblina aparece justo cuando él llega, y se pregunta si será cosa del karma. Luego dice que es un problema que para su desgracia no pueden resolver. Continúa explicando que por la niebla la visibilidad será baja, pero que sí pueden distinguir cosas a unos 10 metros. Con eso, otro tipo pregunta si lo que dice el prota es que deben esperar como mensos. Sin embargo, Kane saca de su mochila un frasco con hormigas, que para orientarse mejor, pasa un rato, y la zona está hecha un desastre por las intensas batallas. John se pregunta qué clase de idiota trae hormigas a una incursión, y dice que nunca ha oído de tal estrategia. Mientras el prota unta el líquido pegajoso, Chan duda si debería seguirlo a ciegas. Jung-chan se queja de que la visibilidad sigue de la patada, y en eso, de la nada, empieza a sonar la campana de alarma. Esto pone a Kane en guardia y a duplicar su atención. Al mismo tiempo, una criatura enorme comienza a emerger de entre las sombras. Con los monstruos acercándose, el prota avisa que ya vienen y se pone en posición de combate. Los tres tipos usan las rocas como cobertura para protegerse de los ataques, mientras el sanador tiembla de pies a cabeza solo de oír las pisadas del monstruo. Una de las hormigas lunares se acerca a la roca embarrada de miel. Esa miel las pone frenéticas y empiezan a hacer ruidos extraños. El protagonista comienza a atacarlas una por una mientras su defensa aumenta un 5%. Le clava la espada en el cuerpo a la hormiga y consigue derribarla como si fuera vasco. Mientras se enfocaba en atacar a una sola hormiga, las otras aprovecharon para atacar en bola, pero este ataque gandalla no es suficiente para vencer a Kang, quien logra protegerse. Sin embargo, una hormiga resurge de la nada y rompe la roca, haciendo que lo ataquen sin poder ni defenderse. Sin piedad, la hormiga le empieza a dar de golpes en un punto muy sensible de la cabeza. Pero el prota logra zafarse y le suelta un mandoble que la parte en dos. El arquero dispara una de sus flechas. Sus flechas son precisas y logra una doble eliminación al instante, pero como nada puede salir perfecto nunca, una de las flechas casi le atina al protagonista, y eso le da chance a un mutante de acercárseles. O al menos eso pensaban, pero fue partido en dos. El pelirrojo levanta su hacha sucia con restos de monstruo, mientras suspira aliviado.
Esto deja al tipo impresionado con la habilidad de los dos, aunque no les importe nada atacar sin coordinación. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del sanador. En un momento de alivio y descanso, un sonido estruendoso retumba en el área, espantando a todos. Esto también sorprende al prota justo cuando el sistema le mejora más sus habilidades. Cada vez más y más hormigas empiezan a aparecer. Los ruidos son tan fuertes que no pueden decir de dónde vienen. El sanador, aterrado, no puede creer lo que está escuchando. Las hormigas aceleran el paso hacia el grupo. Una de esas cosas le llega al sanador, que nomás atina a meter su báculo para defenderse, pero el pelirrojo se dio cuenta. El ataque es inevitable, y al sanador solo le espera un dolor insoportable. Jun-chan no capta por qué el tipo es tan idiota. Todos estaban con el Jesús en la boca, menos nuestro prota, que se la rifó llegando justo a tiempo para salvar al sanador. Pero la hormiga alcanzó a morder algo. Lo que estaba mordiendo, de hecho, era el brazo de Kang. La hormiga aprieta más, pero el prota refuerza sus brazos para que no le pase nada malo con eso. El sistema le activa su habilidad de cuerpo de acero, volviéndolo más duro. 0 segundas oportunidades para la hormiga, Kang se la despacha de un solo golpe. Un corte limpio y seco bastó, imponiendo respeto en el campo de batalla. Espera oponentes más fuertes. Esta vez, el sistema avisa que la atención de todos los monstruos ahora se centrará en él. Más y más hormigas caen derrotadas. El arquero suspira, no puede creer lo que ve. Esto hace que su grupo comience a preguntarse, ¿qué tan fuerte es en realidad? ¿Y si de verdad es un cazador de rango E? Por alguna razón, el arquero orejón se sonroja un poco al ver al prota, y luego le pregunta a Kang qué hizo para volverse tan fuerte en tan poco tiempo. Esa pregunta le activa flashbacks de todo lo que pasó en el centro de entrenamiento, de todo el dolor que sintió. Obviamente, no puede soltar la sopa de lo que hizo, así que nomás responde que se esforzó mucho para evitarse más preguntas. Cambia el tema y dice que debería decirle al grupo que todo lo que pasó fue por su culpa. El pelirrojo de la chita dice que con Kang ahí, no hay por qué preocuparse de las cosas raras que puedan pasar. Kang, a su vez, le agradece el gesto, y Jung dice que nunca tuvo un tanque tan bueno en su equipo. Pero Jung, aunque contento con los resultados de la batalla, no está de acuerdo con una cosa. Voltea y le tira al sanador, diciendo que no hizo nada y preguntando para qué está en el grupo. Esas palabras hacen que Kang reflexione y le dé la razón a Jung, y continúa diciendo que... Mientras el pelirrojo se encargaba de las hormigas de atrás, el arquero y él se rifaron con las de enfrente. Pero eso no aplica para el mago. El sanador solo se escondió tras las rocas, así que le preguntó al tipo por qué se unió, y para evitar que el grupo valiera gorro, el arquero intenta calmar las aguas. Con eso también pidió chance de explicar por el sanador. Mientras el arquero explica cómo entró el tipo, algo raro empieza a pasar. Justo bajo sus pies, el suelo comienza a temblar. El temblor es fuerte, abre grietas y hace que caigan a una caverna. Al mismo tiempo, el sistema les notifica que el karma y la dificultad han aumentado. Todos en el grupo siguen vivos, pero con algunos raspones. Entonces el prota advierte que están en peligro por la sencilla razón de que cayeron en un hormiguero. El sistema entonces le avisa que su defensa y vida aumentarán según el número de enemigos. Ya valieron. Jung entra en pánico y advierte que la hormiga guerrera ya viene. El mutante de rango D, de 170 centímetros de alto, se acerca lento. En su mente, el prota empieza a darse cuenta de lo jodidos que están, por estar en una zona de rango C. Mientras, el sanador inútil empieza a sentirse mal del puro miedo y dolor. Kane se acerca para ver qué mosca le picó a Wubin. El greñudo arquero del grupo se da la vuelta, como para echar el chisme. Le cuenta que Wubin tiene un trauma con los monstruos desde que era un chamaco. John, al saber que ahora sí están hasta el cuello con la situación, comienza a hervirle la sangre. Grita, preguntando por qué diablos trajeron a un miedoso a una misión tan importante y duda de la cordura del arquero. Todos se quedan helados por las palabras de John Chan, pues saben que la está regando gacho. El Hachita-chan grita de nuevo, diciendo que no era suficiente con caer en un hormiguero, y ahora también deben aguantar a un mago inútil. Mientras estos tipos discuten sobre qué está bien o mal, el sistema le notifica a Kang un incremento del 35% en sus poderes. Frustrado y creyendo que va a estirar la pata, Jung le dice a Wubin y a Jambiel que asuman la responsabilidad. El prota ve que el pánico se apodera del grupo e intenta calmar a las chitas para que la situación no empeore. El prota es consciente de que si se apanican, sus poderes no servirán para nada. Intenta calmarlo diciéndole que entiende perfectamente. ¿Por qué Jung está tan sacado de onda? Pues nunca ha estado en raids de nivel alto. Por eso le dice que se enfoque en los trancazos y le pide que confíe en él. Después, les dice que miren a su alrededor y se den cuenta de que, sin importar cuántas hormigas lleguen, solo hay un único lugar por el que pueden pasar. Así que el prota le pregunta si puede encargarse de cubrirle la espalda. Y Jung responde que intentará hacerlo. Luego le dice a Hannibal que se ocupe él de los túneles más pequeños. En cuanto el maguito por fin se calma, Kang y su banda se alistan para el desmadre contra las hormigas mutantes. En su cabeza, piensa que hay 35 hormigas esperando ser eliminadas.
pero para él no es más que un simple entrenamiento que debe superar. Sin embargo, su único cagazo es que todas las hormigas sean soldados de élite. Una hormiga se le avienta encima al prota mientras la protección del guardián se activa. Se las está viendo negras, ya que por ahora las enfrenta él solito. Son veloces y están bien mamadas, por lo que sabe que debe frenar a varias antes de que salgan del túnel, que no es momento de ponerse a chillar. El prota vuelve a la carga contra las hormigas. Usa una habilidad de su espada para repeler a uno de esos bichos. Reactiva su habilidad de sangre demoníaca, pero esta vez en su segunda fase. La hormiga no le da chance de descansar o pensar y termina abalanzándose directo contra el prota. Aunque da y recibe golpes, Kang sabe que no es suficiente, ya que su defensa sí subió, pero no su poder de ataque. Logra derrotar a una hormiga y le pisotea la cabeza para rematarla y asegurarse de que ya no moleste más. Pero las hormigas nomás no dejan de salir. Su escudo se desmorona lentamente, pero eso todavía no es suficiente para frenarlo. De un solo mandoble se carga a 3 de las hormigas que venían. Mientras más hormigas liquida, más se le acaba la pila y su energía ya ha bajado un 10%. Así que de nuevo activa sus poderes de sangre demoníaca y consigue un subidón temporal de ataque. Con gran destreza, rebana a las hormigas que siguen arremetiendo contra él. Sus puntos de vida y su defensa continúan bajando aún más, pero su poder de sangre aumenta otro 2%. Una hormiga muy pasada de lista intenta atacarlo por arriba, pero no le sirve de nada, ya que termina atravesada por la espada del prota. Esta vez lo que aumenta es su determinación y su enfoque, pues sabe que la está armando. Arremete de nuevo contra los monstruos mientras su poder continúa en aumento. Las hormigas simplemente no paran de llegar, ya sea por el techo, el piso o los muros, no dejan de avanzar. Zhong Qian también está echándole todas las ganas. Le atiza un golpe a una de las hormigas, sin embargo, otra hormiga que avanzaba en silencio logra agarrarle el brazo. Intenta mantener la calma para no entrar en pánico de nuevo, pero nomás no le funciona y empieza a sentir un dolor abrumador por la mordida. Usa su hacha para lanzarle una roca a la hormiga, y de hecho sí que le funciona, pues la roca le metió un golpe crítico al monstruo, pero a costa de un daño grave en su brazo, que terminó bien madreado. Empieza a pensar que ya es el fin, pues no podrá usar sus habilidades por el dolor, pero entonces alguien se aparece detrás de él y empieza a usar habilidades mágicas. Poco a poquito, el brazo del tipo vuelve a ser lo que era. Quien usaba el poder curativo era el prota, que le pregunta si John intenta morirse o qué onda. El pequeño Hacha-chan se saca de onda al ver que es Kang quien lo está curando y le pidió que se detuviera y que usara sus poderes curativos en él mismo primero. El prota le agradece la preocupación, pero dice que Jones también necesita ayuda. Luchan codo a codo, listos para morir si es necesario. Mientras Kang se preparaba para curarse, es sorprendido por las hormigas. Sin embargo, el prota logra defenderse a tiempo para evitar un daño mayor, aunque ya habían derrotado a un montón de hormigas. La sensación es que esto nunca acaba, así que necesitan administrar su aguante. Por eso mismo, Kang se pregunta, ¿cuántas hormigas más quedan después de ese agujero? El pobre Guben todavía no puede ayudar a su equipo por su trauma con los monstruos, pero sabe que no puede seguir así, y se pregunta por qué esto solo le está pasando a él. Todo esto lo deprime un montón, ya que los otros chicos lo están dando todo para luchar. Llamándolo, Han le pide a Guben que ya se ponga las pilas. Mientras Guben se niega a aceptar la realidad, esto encabrona no solo a Kang y a Jung, sino también al arquero, a quien no le gusta nada ver a su amigo en ese estado, así que agarra al mago sanador por el cuello y comienza a zarandearlo. Le suelta una bofetada al tipo y le pregunta si está viendo lo que está pasando. Le dice que están arriesgando sus vidas solo para protegerlo ahora mismo. Le advierte que si quiere morir, que se muera solito. Y no se lleve a gente inocente entre las patas por su trauma. Sin palabras para explicar ni fuerza suficiente para actuar, ese es el estado en el que se encuentra. Entonces, por segundos, Guben recuerda a su amigo llamándolo y contándole sobre una persona increíble que conoció durante la prueba. Jadeando y sudando frío, escucha lo que su amigo tiene que decir. A Hanbiel no le gusta ver a su amigo así, y le pregunta si quiere formar un equipo con él y la persona de la prueba para ayudarlo a superar su trauma. Tras oír la palabra trauma, algo dentro del sanador le hace recordar absolutamente todo, por lo que pasó. De nuevo los flashbacks, y recuerda todo el calvario con su familia, intentando mantenerse lejos del portal. Mientras intenta huir a toda velocidad, el pequeño se cae al suelo y se lastima. Su madre le pide que se levante lo más rápido que pueda, y él dice que le duele. Así que ella le dice a Gubin que se aferre a ella con todas sus fuerzas, por lo que el niño se agarra de su madre con todo su ser. Mientras algo le ocurre a él y a su mamá, una terrible desgracia sucede justo frente a sus narices, y Gubin se echa a llorar. Volvemos al presente, donde Gubin se halla en una situación complicada. El cambio permanecerá en quién es él,
Pero los flashbacks parecen haber surtido efecto, pues su expresión ha cambiado. Entonces le dice a Hanbiel que se esforzará al máximo. Cierra sus ojitos y se enfoca en lo que tiene que hacer para cambiar, jurando que él no quiere ver a nadie estirar la pata por su culpa. Partículas de maná comienzan a salir de su báculo mágico por la altísima concentración de poder. La atmósfera del lugar también cambia mientras Kang se da en la torre. El sistema notifica que algo está saliendo muy mal. El sistema insiste una y otra vez sobre un error desconocido, mientras el mago se concentra a un nivel absurdo. El arquero hace lo imposible por proteger a su compa. Abre los ojos y ve a todos sus amigos partiéndose la espalda como pueden. Kang está acorralado por la hormiga, pero no se rinde. Finalmente, el chico va a despertar y a convertirse en la bestia que sale de su jaula. Su magia es tan potente que el lugar entero es consumido por llamas ardientes. Invocó una salamandra lo suficientemente poderosa para aniquilar toda el área, y un calor infernal se asienta en la cueva, avanzando hacia los enemigos de su invocador. La salamandra no se detiene ni por un segundo. La salamandra sigue desatando y esparciendo más y más fuego. El pequeño Chan de la Cha está aterrado por lo que está presenciando. Sin embargo, la salamandra avanza en su dirección, haciéndolo casi ensuciar los pantalones, pero no lo toca, solo al túnel de donde salían las hormigas. El prota también está impresionado con las habilidades del maguito. Luego se voltea, dándose cuenta de lo que el trauma le puede hacer a una persona. Por fin, las cosas cambiaron para el mago, que antes era tratado como un estorbo para el grupo. Mientras Gubin se enfoca en rostizar el lugar entero, alguien le grita. El protagonista le pide que derrumbe el agujero de donde venían las hormigas, y le dice que es la única manera. A pesar del poder monstruoso de Gubin, aún no es suficiente para detener el avance de las hormigas, así que se dispone a hacer lo que nuestro héroe pidió. Pero las hormigas, bien necias, no dejan de avanzar. Sin embargo, uno de estos engendros logra acercarse peligrosamente al mago. Pero claro, no puede dejarle todo el trabajo al niño. El prota también se prepara y activa la habilidad de sus zapatitos. Luego levanta su espada. A pesar del dolor y el agotamiento, le atiza un golpe a la hormiga soldado con ella. La hormiga que estaba enfocada en el mago ahora voltea hacia nuestro héroe. Parece que puede dar otro golpe, logrando así proteger a Gubin. Ya a salvo, el invocador comienza a hacer lo que el prota le ordenó. Finalmente, consigue bloquear el pasadizo para que las hormigas no puedan pasar. El prota admira lo increíble que puede ser la magia con tanto maná, pero la magia fue tan bestial que también necesitan largarse de ahí pitando si no quieren quedar sepultados. A duras penas, Kang agarra a Jung Chan y empieza a correr tan rápido como puede, mientras el arquero le grita pidiéndole que se apure de una buena vez. El lugar entero queda sepultado de nuevo. Todo lo que queda son restos calcinados y cadáveres. Un lugar seguro, lejos del peligro. El prota comienza a curar al miembro más herido del equipo. Kang está completamente hecho polvo, cayéndose a pedazos, pero aún así más preocupado por los demás. Y por todo esto, Luca Bellino aparece y llama al prota. Él está en shock de que apareciera de la nada. Ella le dice que Kang ha pasado la sexta prueba y que debe recibir su recompensa. El sistema muestra el estado actual del prota tras recibir la recompensa, y él sabe lo difícil que es aumentar, siquiera un solo atributo. Pero las recompensas aún no terminan. Sin embargo, el protagonista tiene una pregunta para la chica, y le dice, ¿por qué las pruebas andan metiendo a otra gente en sus líos? Ella responde que hay algunas pruebas que no podrá completar, solo con su propia fuerza, y que Gubin fue esencial para esta. Ella le explica que las variables son totalmente aleatorios y complejos, tal como el mago se coló en el grupo. Ella sigue diciendo que él entendió todo mal. Sí creyó que hacer la prueba solito sería más fácil, y que al final todo es puro karma. Concluye la rara explicación diciendo que lo único que debe hacer es cerrar el pico y concentrarse en pasar lo que sea que venga. Haciendo un gesto con la mano, le pregunta si captó. Mientras Kang está al fondo con cara de pocos amigos, ella le dice que si ya le cayó el 20 de todo, entonces que debería regresar a la cruda realidad de una vez. El grupo, al ver que nuestro héroe se levantó, se alegra y le pregunta si está bien. Aún sin cachar bien qué pasó, Kang pregunta si se desmayó otra vez. Ellos preguntan por qué siguen atorados ahí, y el arquero responde que de plano no pueden volver, pues la cueva tiene 10 metros de hondo y su formación hace imposible trepar. Tras explicar por qué no pueden irse, los tipos dicen que su mejor plan era esperar a que despertara para ver si de casualidad traía un trampolín. Entonces Jung le pregunta a Hanbiel por qué alguien tendría algo tan inútil, y el arquero le contesta que es puro cotorreo. Ahí es cuando Kang los deja helados al decir que de hecho sí tiene esa cosa. Le preguntan por qué carajos tiene algo así, y Kang responde que es para situaciones precisamente como en la que están. El pequeño Hachachan se sorprende de que el prota cargue cebos y un montón de pergaminos super random con él. Los cuatro se juntan y se alistan para salir del hoyo, se suben al trampolín e intentan saltar lo más alto que pueden. Dan un segundo salto todavía más alto, pues el primero fue solo para agarrar vuelo. Finalmente, en el segundo brinco,
lograron saltar fuera de la cueva. Como ya salieron del agujero, el objeto comienza a desvanecerse. El sistema notifica que el objeto de un solo uso ha desaparecido de su inventario. El grupito de Kang regresa entonces a la sede de cazadores y reportan su tremendo fracaso. Y con eso, la división, admitiendo la regada, les da acceso para una nueva incursión. Los otros tres decidieron que esto no debía hacerse un lío más grande, y así el asunto quedó arreglado entre ellos. Aún así, el prota siente un miedo terrible, pues esto podría repetirse, y si los cachan, hasta podrían ser baneados. Mientras le da vueltas a las consecuencias, alguien le agarra la mano y lo saluda. Él voltea la cara y se pregunta el porqué. Woo-Bin, aferrado a la mano de Kang, pregunta si pueden hacer la próxima raid juntos y que se esforzará todavía más para no volver a ser un estorbo en otra incursión. Las palabras de Woo-Bin alegran a nuestro prota. Le responde que son un equipo y que no se agüite. Con eso, los otros dos se sacan de onda con la palabra somos, y se explica que Kang usa palabras raras cuando se pone cursi, cuando las cosas se ponen vergonzosas. Jun-chan recuerda que Kang dijo que aún no ha firmado con ninguna agencia. Tras la plática en la sede de cazadores, los chicos se despiden. Mientras Jung se aleja del resto del grupo, empieza a llamarle a alguien por teléfono. Luego, el edificio de la administración Shinsan se ve de fondo. Se oye una voz de fondo que dice sí, y que ha comprendido todo. La dama al lado de la mujer mayor pregunta entonces, ¿qué clase de llamada le haría suspirar de esa forma? Responde que hablaba con el pequeño Acha-chan y que dice que deben contratar a un cazador de rango E. Sorprendida, la otra mujer pregunta en qué diablos piensa para decir una cosa así. Y la primera mujer también intenta entender el chiste. Con la recomendación de Kang, la mujer empieza a investigar y descubre que, hace nada, no era más que un mugroso rango F. Entonces recuerda que Jung le dijo que dejara de juzgar por los numeritos, sino por la habilidad. Y explica que el prota es el mejor cazador que ha visto. Sabe que si no ayuda a la chita, esto será un problemón más tarde por su teatrito. En la hoja de reclutamiento, anota que fue una recomendación de Jun Chang-woo. La impresora empieza a escupir la recomendación de Kang y un tipo la recibe y se pregunta quién es el sujeto recomendado mientras duda del nombre de Kang. Su jefe aparece y pregunta quién es ese tipo, diciendo que jamás ha oído ese nombre. Pide ver los papeles y se saca de onda al ver que un simple rango E recibió una recomendación. Unos extras por ahí dicen que Min-hyuk ya anda de buscapleitos otra vez, y el supervisor responde que no está molestando a nadie. El jefe le pregunta a Min-hyuk si Kang es el mismo que intentó reclutar y nomás no pudo. Luego critica al pobre diablo diciendo que si nuestro héroe pasa a la selección Chinsing, les va a salir caro porque Minho no tiene ni un ojo para el talento. Sarcásticamente, el otro tipo le agradece por el gran trabajo que ha estado haciendo. Tras tanta carrilla, se queda pasmado sin responder ni decir pío. O al menos eso parece, hasta que empieza a arrugar el papel con saña. Luego lo convierte en una vil bola de basura. Mientras, el prota se revienta en las barras para ponerse espaldón y no para de entrenar ni un minuto. Un sonidito de notificación interrumpe su entrenamiento, así que mete la mano al bolsillo y saca el celular para ver qué onda. La notificación venía con un link para ser abierto. El dichoso enlace es de Wang Simi y es solo otro e-link que le mandan frecuentemente. Con eso en mente, Kane se pone a pensar que si se vuelve Ranger, lo mandarán a quién sabe dónde, así que aprieta el celular con fuerza y pide que todos se cuiden mucho. Mientras, la flota Ranger se dirige al matadero. Todos están tensos por lo que pasará allá, incluyendo al vato que el prota ayudó. Llegan al sitio de la batalla y todos se bajan del camión. El teniente dice que la misión es rescatar civiles y eliminar a los monstruos y que ni se les ocurra bajar la guardia, porque si lo hacen, sus compañeritos podrían morir. El escuadrón hace su chamba con frialdad y los mos mutantes caen uno por uno. Aunque el desmadre se extiende, los monstruos van cayendo de a poco. A lo lejos, alguien le grita a los soldados que se muevan a la siguiente ubicación. Y así lo hacen. Los soldados empiezan a reposicionarse, patrullan la zona para ver si es seguro y para hallar civiles o monstruos. Un soldado vigilante piensa en el odio que siente por los Gnolls, pero ni así inspeccionando el área, se dan cuenta de que tienen monstruos justo encima de ellos. Por el movimiento de las criaturas, las rocas empiezan a caer. El combatiente que se da cuenta les advierte a los demás que los monstruos están atacando desde la parte de arriba. Con eso, les disparan a las criaturas y les ordenan no dejar que ni uno solo escape. Todo el lugar empieza a venirse abajo por las balas. Y los Gnolls. Uno de los Gnolls intenta pelarse, pero le cae una roca encima. Una nube de humo se levanta por los escombros, causando una visibilidad de mierda. Un soldado casi a ciegas alcanza a oír el grito de su compañero, quien está siendo atacado por el monstruo. Pero a pesar del peligro, el soldado logra bloquear la mordida de la bestia, metiéndole el arma en la boca. Entonces su compa le estira la mano y jala a su amigo sacándolo de abajo del monstruo. El combatiente Chun-Sik dice que justo por eso odia a los Gnolls, después de la pesadilla que les tocó vivir. El teniente les ordenó peinar la zona y chismearle al instante si veían más Gnolls.
Y ahí va Chun-Sik a patrullar los alrededores, siempre con el Jesús en la boca. El güey de adelante sintió algo turbio, así que se pararon en seco. Voltea el hocico para ver qué onda y se queda helado. Entonces Chun le pregunta al comandante Park qué está pasando. Park le contesta que tendrá que romper la formación unos minutitos, porque antes de llegar al enlace E, recibió un mensaje de su carnal diciendo que iba a los refugios, pero el lugar al que se metió no es nada seguro. Chun le pidió que al menos lo reportara con los de arriba, pero Park dice que esa zona no es de la segunda compañía, sino de la tercera. Chun intenta debatir pero es inútil, por lo tanto, el tipo pide que lo entiendan un poco, diciendo que si fuera la abuelita de Chun, él seguro haría lo mismo. A eso Chun responde que ese no es el problema, que Park intenta ir solo a una zona mortal. Park duda un poco, pero aunque comprende, Park hace todo lo contrario a lo que dice su compa y se lanza directo hacia la zona de peligro. Sin mucho que hacer, Chun ve a su camarada correr a su destino, corre a todo lo que da para llegar rápidamente y poner a su familia a salvo. De pronto su amigo aparece a su lado y le dice que no puede dejarlo ir solo. Entonces Park le advierte del peligro y le pide a Chun que regrese a la zona segura. Inmediatamente el otro cuate le responde que no importa a dónde vaya él, porque Chun también va a ir. La única razón por la que va con su amigo es porque piensa que Kang haría lo mismo. Y con eso, el video termina aquí. Si no quieren perderse la siguiente parte, denle un madrazo a la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el canal de TAP.